mandar ahorita, me acaban de llegar por parte del Consejo Nacional de Población todos los datos sobre, ya actualizados, profundidad, sobre violencia en las mujeres, por edades, también por estado civil, todos 9 indicadores. A raíz de que vamos a hacer una presentación en PowerPoint para que tengan los datos. Entonces te los voy a mandar. Me mandan buzón. Buen entendedor, pocas palabras. No va a venir. Pues lo iniciamos entonces, ¿no? De hecho nos quedamos a la mitad la vez pasada, ¿no? Así es. En los procesos. Tienen ahí el orden del día. Tenemos 4 puntos. La lista de asistencia la están pasando ahí. Estamos en el módulo 3 de cómo llegamos allá con la actividad 6 y la tarea 1, la propuesta de acciones probables, que nos quedamos a la mitad, si recordaban ustedes, asuntos generales y clausura de la sesión. Si quieren, para iniciar, abrimos el ejercicio anterior. Gracias, aquí está pasando. Si recuerdan ustedes, estábamos poniendo la parte que se trabajó, es la parte que está en rojo ahorita, ¿no? Estábamos partiendo qué es lo que se quería y estamos viendo cómo llegar a donde queremos llegar, ¿no? Son los cómo, ¿no? Dijimos que, ¿no? La punta del Everest. Ahora, ¿cómo, no? Eso es lo que se manejó. De hecho, nos brincamos algunos, por ejemplo, el tema de la educación. Ahí porque dijimos que estuvieran aquí la UAS y también la gente que son los que saben más de la materia, ¿no? Yo creo que retomamos desde el principal punto para ver si le damos un poquito más. El punto primero, que era la educación, tiene un enfoque a la innovación, y se enfoca la innovación en un modelo educativo. ¿Qué tenemos que hacer para que la educación tenga un enfoque directamente ligado a la innovación? Que es el que tenemos que proponer que se hagan. Entonces ya se hicieron 3. Esquema de adaptación de equipo de cómputo, tablet o notebook, el hecho de que se dejan ya los libros prácticamente y ahora ya se está pues manejando todo como aquí vemos, ¿no? La gran mayoría tenemos ya laptops o computadoras. La alfabetización digital, que es otro de los puntos. ¿Quién la propuso ese? Que es el hecho de que la gente sepa, o sea, el lenguaje de las máquinas, ¿no? Porque lo que vemos ahorita, por ejemplo, con las nuevas generaciones, es con que los jóvenes le saben todo y de repente uno termina el hijo, no, pues a ver, ayúdame a bajar esto. Y en cambio las generaciones mayores, no, entonces de que ya vaya la cultura precisamente digital en las nuevas generaciones. Dice concursos sistemáticos de temas de innovación vinculados con el sistema educativo, de que se le esté dando un fomento por parte de las mismas escuelas, así como ya ahorita hay premio de innovación gubernamental y que hay algunas asociaciones que dicen el mejor ayuntamiento y se le da un premio. A lo mejor no es tanto el tema en económico, pero sí el reconocimiento, y te suben una página y sabes que en Veracruz hay un municipio de 10,000 gentes que ganó el premio porque todos los procesos son por computadora, ¿no? O todos son digitales, ¿no? Estos son los 3 que sacamos. A lo mejor aquí es donde se pueden manejar más, aprovechando que está aquí la presencia del vicerrector. También otro fomento a la creatividad, ahí se propuso la creación de talleres de fomento de innovación, de empezar a la gente pues a meterlo dentro de un esquema. La que ya no pusimos nada es en la competitividad a la innovación, o sea, ahí nos faltaría poner alguna línea de acción para poder llegar a esa meta. Y si quieres lo dejamos ahorita así para no irnos. No sé si, aprovechando la presencia, podemos que otras líneas de acción podamos incluir en estas 3 letras, el A, el B y el C, que están dentro de la educación. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz, hacer una propuesta o preguntar a alguna de las que están aquí. Pueden también decir, no estoy muy de acuerdo, o complementarlas en relación del trabajo que hicimos la semana pasada. ¿Alguien dice yo? Néstor, en el inciso A, o sea, sí. Ahí nomás nos referimos a la cuestión digital, pero ahí no nos estamos refiriendo a los modelos educativos. Así es. Entonces, ahí sería muy conveniente el modelo educativo. Creo que antes de poder llegar a eso, tenemos que, primeramente creo que el modelo educativo es el que tiene que cambiar, o sea, porque no todos van a tener acceso, o sea, si aquí en la universidad no todos tienen acceso a tablets, no todos tienen acceso a notebooks, o sea, a lo mejor la mayor parte de la población aquí universitaria puede tener acceso o que traiga de manera personal, a lo mejor hay cibercafés y lo demás, pero yo creo que antes de eso a los modelos educativos. Es que aquí hay que entender una cuestión, todo lo que son tecnologías de la información para la educación son herramientas, y siento que aquí lo estamos poniendo como el centro de la innovación, ¿sí me explico? Entonces no es así, es más,
pudiera llegar el caso que tú llegaras a una institución donde tengan todo el non plus ultra y los chicos pudieran saber utilizar las tecnologías de la información y no tuvieran un modelo educativo innovador, ¿sí me explico? O sea, no es exactamente ahí. ¿Por qué? Porque todo esto, las TI, pues son herramientas. Son herramientas en la mayoría de los casos. Desde luego habrá algunos programas educativos que están relacionados con las TI que se dan de la parte central, ¿no? Los ingenieros de computación, pero en otros casos pues son herramientas. Entonces, un modelo educativo innovador, una de las vertientes puede ser las TI, que son muy importantes, pero no necesariamente ese es el modelo educativo innovador. Tendrá que ver más con... Sí, yo no soy especialista en educación, pero me refiero, yo hablo de un modelo educativo, estoy hablando del currículum, estoy hablando de varias cosas más, ¿sí me explico? Y estas herramientas serán una de las vertientes. ¿Cuáles varias cosas más? O sea, pueden ser maestros, yo creo, ¿no? Maestros, la profesionalización. La forma en la que vas a enseñar, por ejemplo. Entonces, la educación centrada, una innovadora. Porque eso tendríamos que... O sea, había modelos de educación centrada en el aprendizaje, educación centrada en el alumno, ¿sí me explico? Los modelos de aprendizaje, ¿sí? De acuerdo con las corrientes educativas, ese tipo de cuestiones que los educólogos, no soy especialista, los educólogos te pueden decir. Entonces, ahora, el maestro, no como un maestro, sino como un facilitador. ¿Sí me explico? Esos son modelos educativos que de alguna suerte van estableciendo las formas en las que en la que se enseña, que el constructivismo, todos esos rollos, pues sí me explico, que vas a los modelos educativos, así como los capto yo. Pero sin irnos tan a fondo en que si el constructivismo o algo, ¿cuál es? Los modelos educativos. No, pero es que lo que pasa es que estamos está muy amplio, ¿no? ¿no? Porque nosotros, es que aquí estamos bien, lo que les estoy diciendo nada más es que dice, la innovación en el modelo educativo no puede ser solamente las TI, pero nosotros estamos buscando, nuestro objetivo aquí, si entiendo que la semana pasada no bien, estamos hablando de las TI, pues, ¿sí me explico? Nuestro asunto no es lo otro, sino las TI, pues, No, estamos abarcando todo. Lo que pasa es que dijimos que era un medio para conseguir yo creo que algo, ¿no? Como usted bien dijo, una Yo dije, más o menos lo que entiendo que dice el ingeniero es que la innovación no se basa en las no solo es una parte es una parte que más bien es el modelo, pero es la parte visible. En el tema de educación, lo que tendríamos que contemplar es el modelo educativo, ¿no? Y la currícula y todo esto, ¿no? Claro. Y yo pero creo es un rollo muy largo. Lo que aquí debemos de contemplar, aparte de ese comentario del modelo educativo tiene que tender a hacer innovación, pero que esos modelos contemplen las herramientas necesarias, que es parte de lo que hemos visto. Que es en lo que nosotros fijamos. Más o menos es en lo que hemos caído nosotros, claro, ¿no? En las claro, herramientas. Claro. Falta complementar. Yo veo algo, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Mi hermana estudió arquitectura en la Ibero en el año 85. Cuando sale, nunca vio ella CorelDRAW y el AutoCAD, los programas que se utilizan actualmente para diseño. Entonces ella salió siendo una arquitecta con su título y se tuvo que ir a México a estudiar porque en donde le pedían que trabajara, le pedían que manejara esa herramienta, que ya era una herramienta que estaba a la versión de nosotros, pero no se le había dado la universidad. Entonces de repente la universidad como que debería que haber ido al inicio y si sabes que esta es una herramienta que está saliendo en tal parte, vamos a los alumnos incluirla hasta el plan de estudio para que manejen la parte de computadora. Ningún arquitecto ahora ya diseña con los Leroy's y con todas esas cuestiones. Entonces ahí lo que faltaría en un momento dado es que las mismas universidades estén viendo lo que está saliendo a nivel mundial y los empiecen que el joven no tenga que luego salir a capacitarse porque lo que le enseñaron en la universidad pues ya está obsoleto. Pero yo creo que no tanto es que, o sea, sí que en su momento para efectos de que se pueda vincular rápidamente a la fuente de trabajo, pero más que nada yo creo que las universidades tienen que ser formativos, pues en su momento tienen que ser, no tanto es que sí van a salir capacitados, pero a fin de cuentas la universidad tiene que ser para que el joven se siga capacitando. O sea, esa es la formación, yo creo que tiene que tener la universidad. Es un error de los empleadores eso que tú señalas. Jamás una universidad te va a hacer un traje a la medida. Te voy a poner un ejemplo. La industria automotriz y la industria espacial, ¿sí? Utilizan diferentes plataformas para diseño, nada más en mecánica. Y entonces tú vas, aquí viene con nosotros la industria automotriz y dice, mira, yo quiero que les enseñes el paquete Pro. Y la industria espacial dice, no, yo quiero que les enseñes CATIE. Finalmente tú tienes que enseñarle una plataforma de diseño. No le vas a enseñar todas las herramientas que hay porque cada una de las... nada más ahí, el Kenwood te pedía que los capacitaras en algo, ¿no?
gocen de proyectos, no vas a poder. Lo que sí tienes que hacer es enseñarle el uso de las herramientas de cómputo para diseño, y la verdad es que cuando él salga, claro, no le va a llevar mucho trabajo si maneja Pro y manejar Cartilla o viceversa. Estamos de acuerdo. La otra cuestión es la innovación, tienes que tratar una actitud que sea innovador, que siempre se esté capacitando. Entonces, un error es pensar que un alumno va a salir listo para el día a día, casi incorporarse como si fuera un eslabón. La verdad es que va a tener una curva de aprendizaje para adaptarse a las tecnologías que utiliza cada empresa necesariamente. El problema es que no tenga las actitudes ni las bases para ello. Ese es el problema, que no tenga las bases. Entonces, porque siempre está en constante cambio. ¿Cuánto tardan los software en ser obsoletos? 2, 3 años, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno. Hay muchos que han nacido y han muerto. Y de hecho, por ejemplo, cuando en ingenierías en computación que les daban el BASIC, el COBOL, el Fortran, eso se acabaron, ¿no? Pero si les dan las bases para que luego tengan ellos yo creo que ellos dijeron una palabra básica, ¿no? O sea, que te dejen a ti el gusanito, así como los médicos saben que saliendo tienen que seguir estudiando toda la vida por lo nuevo que va saliendo. Igual que todos los profesionistas vayan, o sea, que tengan lo mismo que tienen los médicos y los contadores, ¿no? También. Sí, es una formación. Cuando regresamos a los educativos, a nosotros, nada más digo, ¿cómo aterrizar eso? Es la parte. Los libros y los soportes que tú tienes para una carrera de computación, cuando vienen los acreditan los programas, todo aquello que tenga más de 3 años, ya no cuenta. Cuando vienen a la revista de la biblioteca de acreditadores, es un libro que tiene más de 3 años. En computación. En otras carreras te permiten hasta 5 años, pero en computación en particular los estándares te dicen todo lo que tenga más de 3 años. Ya no. Así es. Son estándares para otras bibliotecas. ¿Quién propuso los puntos? ¿El 1, el 2? Todos los que estamos aquí fue lo que se trabajó en la sesión anterior. Nada más que sí sabíamos que no habíamos ni nadie. Ya es que tenemos aquí la presencia de la UAS y del CETIS y sabemos que por lo demás tenemos una vinculación diferente a la parte académica. Entonces, en un tema vinculado a la educación, y pusimos que los de la educación tendrían la primera palabra, ¿no? Por eso su presencia. Por eso la presencia, así es. Sí, porque por lo que he estado escuchando, al parecer lo que quieren es incluir o implementar a grandes rasgos TICs, ¿no? En esto. Pero yo entendía más que nada cuando mandaron el documento ayer que querían ustedes fomentar al estudiante la capacidad innovadora, que es muy distinto a utilizar TICs. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, para promover o para concientizar al estudiante de realizar actividades innovadoras, pues primero el docente, ¿no? Debe de tener esa capacidad de innovación, y yo creo que no es tan sencillo, ¿no? Claro. No es tan simple con solamente utilizar esas TIC, podemos no utilizarlas, ¿no? y fomentar la innovación. Eso es lo que yo... Que nos lo dijo el de educación, que vino el subdirector, ¿no? De que nos hemos abocado directamente en la cobertura, sí, pero la verdad no nos hemos abocado en la calidad del educando. Sí, y la otra es pues, el nivel, ¿no? No es lo mismo. Me imagino que eso está enfocado a todos los niveles educativos básicos, nivel superior y universidad. Entonces no es lo mismo, o sea, cómo le enseñas al niño, yo pensando en niños de primaria, ¿no? A que sean innovadores, y luego a un niño joven de universidad a que sea innovador. Entonces como que sí hay que verlo integral, eso sí, indiscutible, ¿no? Acuérdense de una cosa, estamos hablando de que hay un subcomité de educación que está atendiendo específicamente ese tipo de cosas y está con la problemática que tienen actual que necesitan resolver, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos enfocados a los aspectos de cómo transformar en una sociedad pasiva, receptiva, no activa, no proactiva, en una sociedad proactiva. Entonces, algunas de las propuestas que están aquí son la puntita del iceberg. O sea, por ejemplo, que todos los alumnos tengan computadora. Pues, ¿qué quiere decir? Que la tienen que utilizar en las aulas, y que implica que antes de que les des las computadoras, pues haya todo un proceso de actualización. Cosas tan simples que podrían tener un impacto muy importante en la sociedad, en vez de estar publicando los miles y toneladas de libros de texto y un costo increíble para distribuirlos en todo el país.
que se hagan ebooks. Sí. Ya nomás con eso ya justifica la existencia de la dotación de una Hoy computadora. pesé precisamente la mochila de mi hijo. Bueno, no la pude pesar, pero la cargué y no sé cómo la puede cargar él. Sí. Es pesadísimo. Yo a mi hijo le mando a sacar Y eso cosas, que, y eso que cambia de libros, Cambian de libros. Muchos libros los dejan en la Pero fíjense, escuela. son por dos lados. Uno ha sido el tema, el peso de la mochila para el daño a los hijos. Otro, la parte ecológica. Si uno ve la cantidad de libros, porque ahorita ya se dan hasta la secundaria, son 6 de primaria y 3 de secundaria en 9 años, por el promedio de que les gusta, 7 libros que le dan o 6 libros, ¿cuántos libros va a tener? O sea, 50, 60 libros que se va a tener que editar por costo del Estado. ¿Cuánto cuesta el costo de cada libro? En papel, en tiempo. Y además que de repente encuentran un error y pues bueno, el próximo año lo vamos a cambiar porque se ha dado, ¿no? Que aumenta. En cambio, cuando tú los pudieras entregar, ¿sabes qué? Está tu tablet de $100 y a la cual te dura 3 años y de las que ya se sirven hasta para meter la palabra. Y al muchacho lo vas bajando y cuando hablan un texto puedes bajar. Por ejemplo, es un dato de que empezaron a trabajar. Ya hay países, por ejemplo, acaba de ir el presidente de México, en Chile ya hay unos programas que son pilotos todavía, donde todos, además ocupas tu tableta prácticamente para leer, los empiezan a ya manejar directamente y en línea, pero pues obviamente aquí todavía no se maneja tal cual, ¿no? Entonces yo creo que para ella pudiera ir en ese extremo, ¿no? Pero yo quería comentar, a lo mejor no tengo todos los elementos y puedo equivocarme, ¿no? Pero vamos a ver el enciclomedia. O sea, ¿qué pasó con el enciclomedia? O sea, la lanzaste, pero finalmente los que estaban detrás de eso probablemente ni el maestro estaba preparado ni psicológicamente ni pedagógicamente para eso. Entonces, ¿y qué es lo que señala Ángel? Pues es decir, esto de la innovación, las herramientas ya vienen siendo los medios, pero los más importantes pues son los que están a cargo de los grupos. Y mientras los maestros no tengan, por ejemplo, tendrías que tener una educación que pudiera ser crítica, porque una base de la innovación es la crítica, es decir, que yo puedo criticar lo que existe y saber que puede haber algo mejor, ¿no? Pero si yo tengo un maestro que es a lo mejor hasta dogmático y dice, no, pues es que así tiene que ser. Entonces, por eso es lo que yo decía al principio, de que cuando hablamos de si nuestra idea es fomentar la innovación, es una cuestión más de fondo y que tiene que ir con los académicos, con los planes y programas de estudio, con los modelos educativos y ese tipo de cuestiones. Y las tecnologías de la información, como otras cuestiones, serán simplemente herramientas. Voy a poner un ejemplo. Yo he discutido mucho con maestros, hay muchos maestros que hablan de que la clase la tenemos que dar, o sea, con esto y con Smartboard. Y le digo, una buena clase no necesariamente ocupa esto. Es una facilidad, ¿no, Ángel? Pero una buena clase se puede dar sin esto. O sea, una buena clase no puede truncarse porque no tengamos esto. Entonces, de repente, a mí me tocó que los maestros en la facultad de director empezaban a pedirle, no, es que yo quiero salud porque mi clase es necesario. Espérame tantito. No, es indispensable. Es bueno, qué bueno que lo tenga y todo, pero la verdad es que no es así. Entonces, fíjate, yo difiero un poquito de esas cosas, porque lo que está dando pie al que el maestro no integre adecuadamente su clase es que pues llega y se pone a hablar, y si no la preparó, pues habla de lo que se acuerda. Pero con esto, sin esto vas a... Y eso hay una baja eficiencia. Carlos, el primer lugar de examen de enlace, ¿quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Una niña de una comunidad rural. Donde el maestro, lo que sí tenía es que descubrió que era una trampa eso. El maestro era innovador, ¿no? O sea, son maestros que tienen técnicas innovadoras, ¿no? Fue lo que dijeron. La innovación fue que le dio todos los exámenes a los niños. Eso sí, no te sé. Eso descubrió. De hecho, ahorita muchas escuelas, el último, ahorita creo que donde trabaja tu mujer, ahorita dejan todo y trabajan pura prueba enlace. Y es la número 1, ¿cómo se llama la escuela? La Anglo-Español, y lleva varias, las últimas 3, primer lugar a nivel Baja California. Se dedican a trabajar un mes antes de que sea la prueba enlace, pues se enfocan en prueba enlace. Pero no tiene credibilidad, porque si preparas un mes no, antes si a los tiene. niños, nada más estás dedicado Cobras. a las partes que integran. Pero la cobra porque es la que cobra más y tiene lista de espera, o sea, le ha funcionado, o sea, hay que reconocerlo. Pero regresamos al principio, pues. Debería ser sorpresa, o sea, porque o sea, tiene que empezar a utilizar la lógica, o sea, sí. Yo creo que ahí esa es la parte pero regresando al principio, lo que les quiero comentar yo es que depende de lo que querramos.
Así Si es. queremos ver la vertiente que tiene, solamente enfocarnos a lo que es el impacto que tiene las tecnologías de la información en la innovación, está bien. ¿Sí explico? Pues estamos tomando un bracito. Pero si nuestra idea, como tú decías, Carlos, a lo mejor nuestros compañeros de la parte educativa van a hablar ya ampliamente de la innovación y la creatividad, tomando en cuenta aspectos más de fondo, como es el currículo, como es la planta académica, como estos, pues sí, no, lo tocamos todo. Nomás que aquí digamos, ¿sabes qué? Bueno, nuestra vertiente nada más estamos viendo el impacto que puede tener las tecnologías de la información como una herramienta, un medio para impulsar la innovación. Y sale, ¿no? Estamos tomando un bracito nada más, ¿no? Claro. Sí. Pero no es la base de la innovación, pues. ¿Sí? La otra cuestión es que tenemos que pensar en el carácter estratégico que tiene este proyecto. O sea, finalmente estamos hablando de una visión de largo plazo, en donde ya transformamos a esta sociedad en una sociedad innovadora. ¿Qué ingredientes le vamos a hacer ahorita? Cada uno de esos ingredientes, por ejemplo, la dotación de equipo de cómputo en todas las escuelas, pues no lo vamos a poder hacer de inmediato, el año que entra, que todo el mundo tenga, porque sería un desperdicio. Vamos a tener que ir armando poco a poco. Por ejemplo, lo de multimedia a mí me pareció un programa totalmente destinado al fracaso desde el principio, porque dotas a todas las escuelas y no estás preparado atrás para la utilización de eso, ¿no? Tienes que empezar a entrenar a los maestros, haces un grupo piloto, empiezas a hacer ya la sistematización del cambio de los procesos de enseñanza, y así se va integrando. Entonces aquí estamos pensando en esos cambios graduales. Por eso ahorita lo que estamos manejando aquí es lluvias de ideas. Todavía no llegamos a definición de proyectos específicos ni de selección de estrategias. Y recordar que estamos en la innovación, no en la educación. Educación yo creo que le van a pegar para duro. segmentar eso, para dividir eso un poquito, donde dice, que se enfoca a la innovación en el modelo educativo. A lo mejor ahí cabrían los comentarios que hace Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. En cuanto a la currícula del modelo educativo, la currícula que debe contener. A lo mejor creo que en arquitectura cada año proponen en una clase especial algunos temas, ¿no? Que los alumnos que esté de moda, que esté vigente, lo proponen para que les den 1 o 2 semestres, ¿no? Pero insisto, que en ingeniería nunca se ha hecho eso, por ejemplo. Creo que eso es un poquito innovador, ¿no? A lo mejor para los ingenieros. Entonces, a lo mejor ahí una retroalimentación con el alumno, o sea que el alumno también... El alumno entiendo que participa y dice, oye, está de moda el AutoCAD tercera dimensión. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que está de moda en el mercado. Uno se capacita en 1 o 2 semestres, la escuela les consigue la clase como una más de las optativas. Eso creo que es innovador porque te va poniendo un poquito al día, ¿no? Claro. En ingeniería nunca recuerdo que hiciéramos algo similar. ¿Es lo que yo hice en el CETIS? Entonces, yo creo que aquí en el A... Y llevé todos los letreros de los periódicos, de que se buscaba administrador de empresa, y todos pedían inglés. Tenemos una carrera que estudio administración y no me dan inglés, y todos los trabajos te piden con inglés y con experiencia. Aquí nomás tengo el conocimiento. Y cambiaron. Eso sí, ya me van corriendo. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí en el inciso A debemos de poner lo que comenta Miguel Ángel, ¿no? Lo que comenta Ángel. En cuanto al modelo educativo, la currícula, yo creo que ahí cabe eso, y nada más, porque no estamos en la mesa de educación. Sí. Y ya después en otro, bueno, a lo mejor modelos educativos que contemplen los avances tecnológicos, ¿no? Que sería esto que estamos viendo, alfabetización digital, la dotación de equipo de cómputo. O sea, creo que es correcto tanto el inciso A como los comentarios, pero hay que segmentarlos. O sea, hay que complementarlos. O la otra quieren alternativa cambiar que yo decía, si le vamos a entrar y mantener esas partes que son amplias, o espero no descontextualizar, si nosotros estamos, yo entiendo que el origen que nos llevó a esto es la innovación, pero sobre todo el campo de las TI. Yo estuve la semana pasada, espero no descontextualizar, pero decir, educación con enfoque en la innovación basado en tecnologías de la información. Y entonces, si hablamos de eso, ya empezamos lo que está abajo a contextualizarlo. Estamos hablando de las TIs, el impacto que tienen las TIs en la innovación, y entonces sí, yo le empiezo a entender más a la acotación que tiene abajo, ¿sí me explico? Porque si hicimos educación con enfoque a la innovación, es bien amplio y tendríamos que tocar un montón de puntos, como tú dices, y tocar el punto que tiene que ver con el currículo, compliance, todo esto, no es motivo de nosotros y nos va a llevar
Así es. Es Nada más pregunta, mencionarlo, pues, ¿no? si decimos nosotros educación con enfoque a la innovación basado en tecnologías de la información, porque ya estamos acotando nosotros el bracito que estamos tomando, y si ya abajo nos referenciamos a las TICs en lo que es creatividad, en lo que es innovación, ya no hay problema, porque desde el principio nosotros lo acotamos que estábamos hablando de TIs nada más. No sé, Carlos, si es la idea o descontextualizamos. Porque si no, abajo, como tú dices, está bien, pero tendríamos que empezar y meternos a esos aspectos están sumamente complicados. ¿Por qué? Porque ya son aspectos muy específicos. Hay otra mesa para además, acuérdense de que aquí lo que vamos a hacer es anotar proyectos específicos a desarrollar en los próximos 5 años. Claro. Parte de esos proyectos sería probablemente contratar un estudio para que viera la integración de la computación a las aulas. A lo mejor ese es nuestro proyecto. Sí, por eso, TI, o sea, nuestro acotamiento son las TI. ¿Sí me explico? Fue lo que nos llevó. Necesariamente. No, es que porque, por ejemplo, los concursos sistemáticos de temas de innovación vinculados con el sistema educativo es otra cosa, sí. No tienen nada que ver con TI. No, pero mi pregunta es al principio, tenemos que decidir cuál va a ser nuestro... Es que hay una explicación, Miguel Ángel. Lo que pasa es que para los mortales como nosotros relacionamos la innovación con tecnologías de la información, con lo que se traduce en eso, ¿no? Todos los ejemplos que habíamos visto. Finalmente sí por tiene eso, mucho que ver, ¿verdad? Sí tiene mucho que ver, pero por eso nos puede incentivar mucho. Por eso nos enfocamos ahí en eso, no que querramos decir que eso es nada más de innovación, sino que eso fue lo que empezamos a ver como ejemplo. ¿Qué es lo que vemos como innovación los de a pie, los ciudadanos? Pues todas las innovaciones referentes a tecnologías de la información, como veíamos los ejemplos que tú nos dabas ahí en tu exposición, ¿no? Por eso está eso ahí. Pero no está mal, y no está mal, pero en mi opinión las TIs vendrían siendo un subconjunto, ¿verdad?, de la innovación en la educación, pero por eso traía el asunto del ciclo media, pues porque tú puedes traer, algo que me parece importante ahí y que yo pondría incluso en el inciso, claro que no son prioridades eso, es la alfabetización digital, que sí tendría que ser para todas las corrientes, para, si se puede, para maestros, para padres, claro, para... Entonces, esa parte, digo, que vas a utilizar esta nueva cultura, porque es una cultura prácticamente la tecnología de la información, entonces que todo mundo las entienda, que es primero, y luego después empezar ya con el hardware, pues, con los fierros, pues, con el software, con todo eso. Entonces, esa parte, que el problema está, en mi opinión, es que en muchas ocasiones los gobiernos han entendido la innovación y el modernismo con dotar de miles de computadoras y que se convierten en elefantes blancos, pues, ¿por qué? Porque no empezamos por el principio, valga la redundancia, es decir, que la gente entienda cuál es la utilidad, que las tecnologías de información sí te van a ayudar, pero a ti maestro, a mí maestro, no nos van a sustituir, o sea, no es para que trabajemos menos, sino para que nos esforcemos más, porque en realidad el Blackboard que te hace trabajar más, ¿no? Te hace trabajar más, y una plataforma luego te hace trabajar más, pero muchas veces puede pensar alguien que trabajas menos, no, es trabajar más, pero poder tener un canal de comunicación más en tiempo real con el alumno y no circunscrito a la hora de la clase, sino que todo el día puedes estar a través de Blackboard, que es una plataforma, pues está interactuando, tener foros en un sábado, un domingo, cuando sea, utilizando esas cuestiones, pues, pero hay que preparar a los maestros, hay que preparar a los alumnos, hay que alfabetizarlos en ese sentido, que fue lo que pasó en mi juicio. Puedo equivocarme porque no conozco un proyecto en ciclomedia, nomás vi el fracaso de él. Entonces, no puedo llegar y dotar a una primaria y luego después ver qué pasa. Esa parte de ahí está bien, pues, enseñarles todo y la justa dimensión de las TI. Y luego tener que enseñarles cómo usarlo y luego tener que enseñarles, en mi opinión, cuál es el potencial que tiene. ¿Cuál es el potencial que tiene y cuáles son los límites que tiene? ¿Hasta dónde te puede ayudar y hasta dónde te da? Esa es otra cuestión. ¿Y cómo puede influir esto en la innovación? Porque de alguna suerte te facilita el camino para ciertas cosas que tienen que ver con la innovación. En mi opinión, desde luego que sí, porque había cosas que antes tenías que hacer a mano, ¿no? Y hoy los puedes hacer más fácilmente. La creatividad, por ejemplo, pues en ciertas herramientas, los dibujos, los propios planos, ustedes arquitectos, pues antes eran un mundo de tiempo que dedicaban, hoy lo hacen rápido, entonces de alguna suerte los abogados, encontrar la jurisprudencia y las leyes. Te facilita el camino. Entonces, ese tipo de... La vertiente es que siempre el chico pueda tener, se puede llevar con un hilo conductor, un eje transversal, que el que buscamos pues, que es la innovación. Mira, hay situaciones tan puntuales, específicos, como que
en las escuelas les exigen con las clases de mecanografía. Todas las escuelas llegan a secundaria y les enseñan mecanografía, batallas para encontrar máquinas de escribir. Oye, es una locura, ya nadie usa máquinas de escribir en ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué le siguen enseñando a mecanografía, verdad? Pues porque no tienen computadoras en las escuelas, suficientes computadoras para enseñarles. Es más fácil que el alumno tenga la computadora a que la escuela las tenga, ¿verdad? Y eso es ridículo. No solo se enseñan en la máquina de escribir, se le enseñan en la computadora, le dejan tareas. O sea, digo, en lo personal a mi hijo le dejan tareas en la máquina de escribir, pero precisamente esa parte, o sea, a lo mejor no en la máquina, era para que tuviera agilidad o sea, era un mecanismo, ¿no? Para que te dejan el tablero y tuviera agilidad para poder escribirlo. Y sí, o sea, bueno, por eso sabes que ustedes dicen, por a mí me ejemplo, parece, ya ahorita los sistemas de enseñanza para escribir, pues ya te dan la secuencia, o sea, cuando tú estás utilizando un programa de esos te está midiendo las velocidades por minutos y que no hagas trampas, ¿verdad? Y a veces el maestro se quedó, o sea, de hace 20 años y te quiere dar lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a la pregunta original, ¿cambiaremos alguna o en mi opinión, no sé la de Ángel. Nomás quiero apuntar un aspecto antes. Sí. La otra cosa es que el sistema educativo se maneja en función a una media nacional. Media nacional integra a los muy atrasados, que a lo mejor no tienen acceso a eso y que todavía tienen máquinas de escribir, y a los muy adelantados que ya no las utilizan. Nosotros no estamos entre los más atrasados. Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar formas de diferenciarnos, o sea, que no nos esté arrastrando la deficiencia global del país, sino que al contrario, nos podamos liberar de ello y que el sistema educativo nos permita precisamente hacer los ajustes y modificaciones a sistemas más avanzados, porque si no, pues el sistema educativo siempre va a estar atrás, nunca nos va a dar un resultado a las necesidades de una sociedad más avanzada, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que se hace al principio, porque era lo que nos planteaba, ¿no? A mí me parece, tomando en consideración que está muy acotado, o de cierta manera acotado las TI, una alfabetización digital desde luego que es necesaria, como una parte primordial, para alumnos, para maestros, para todo el mundo, o sea, que sepan qué son, para qué sirven, cuál es su potencial, cómo se utilizan, eso es. Los esquemas de dotación de equipo de cómputo, bueno, pues a final de cuentas, no solamente es equipo de cómputo, son muchas más cosas. Pues esto mismo, ¿no? O sea, es esto mismo, ¿no? O sea, los sistemas educativos pueden tener equipo de cómputo, el maestro puede utilizar los smartboards, todas esas cuestiones son varias cosas. ¿Cómo se englobaría el nombre para cada cosa? Son las TIs, pues. ¿No? Son las TIs. Sí, yo creo que lo que estás planteando es que sea por etapas, ¿no? Entonces podemos cambiar la palabra de cómputo a TIs, que sí, engloba más. Que es la culturización sobre la tecnología, ¿no? Okay. Dotación para largo plazo. ¿Qué podríamos? ¿De TIs o...? No, pero yo en vez de dotación, pero no es dotación, no es dotación, de incorporación a técnicas de información en la educación. En la educación. Porque las tecnologías de la información, corrígeme Ángel, pues no solamente son el hardware, ese software también, ¿no? Ese software, es decir, no artículos, son fierros, pues son las bases de datos. Sí, los programas, yo puedo tener, por ejemplo, una base de datos para búsqueda de artículos, y eso es TI, ¿no? Técnica de la información. TI es técnica de la información. Tecnología. Pero no lo tendríamos que dividir eso, o sea, enfoque a la innovación del modelo educativo. No tendríamos que poner tres de los comentarios que ha hecho Miguel Ángel en cuanto a la currícula, en cuanto a lo que dice antes de contemplar la educación desde los que educan a... Lo que pasa es que yo vería en los esquemas de incorporación, en el proyecto, se tendría que llegar a determinar todas esas cosas, cosas que nosotros aquí no tenemos ni la especialidad ni el conocimiento para poner pero nada más pero ahí estamos diciendo más de las puras TI, pues. No digo, pero mencionar nada más lo que hasta ahorita los comentarios, por ejemplo, de Miguel Ángel y de Ángel, que tenemos que tomar en cuenta a los que educan,
Primero tendremos que educarlos a ellos y luego las currículas. Sí, yo creo que eso va en lo de alfabetización digital. Sí. Lo que pasa es que alfabetización va a ser un proyectote. Un proyectote, Porque partes ahí de lo que decía Carlos hace rato. Para diferenciarnos, nosotros tendremos que tener ya un diagnóstico. El diagnóstico que me imagino, no sé si Coplan lo tiene. ¿Cuántas computadoras por habitante tiene Baja California? Esos tipos de indicadores. Entonces, que te van a decir que tanta gente accesa a Internet. Entonces, ese tipo de cuestiones te van a poder ir haciendo un diagnóstico para poder hacer todo nuestro. De ahí se va a derivar un proyecto de alfabetización digital, pero tienes que hacer un inventario primero de lo que tienes. Entonces, va a ser todo un rollo eso, ¿no? Va a ser todo un rollo eso para poder. Sí, yo siento que además en muy cortito plazo se van a transformar radicalmente todos los sistemas, se van a abaratar todavía más y se van a integrar. Por ejemplo, ahorita ya llegas con tu tablet y ya con tu tablet puedes entrar a hacer prácticamente las mismas cosas que estás allá, pero lo estás haciendo directamente. El hecho de que tengamos a gente que trae aquí la computadora y que puede estar verificando lo que estamos hablando, de qué dice en las cosas, pues te da una agilidad y una experiencia mucho más rica, inmediata para la toma de decisiones, ¿no? La otra cuestión es lo inalámbrico, es otra de las cosas que va a transformar. Ahorita ya de tu teléfono celular puedes mandar a imprimir el documento que antes necesitabas una computadora para hacerlo. Ahorita yo creo que en un futuro las tablets vas a hablar por teléfono, por videoteléfono, o sea, el internet, sí, pero ya va a ser sistemático y probablemente ni vaya a costar. O sea, que les va a pegar en la transformación de muchos de los sistemas que tenemos. Ahorita ya te comunicas por video, ¿verdad? Viendo a la persona y no te cuesta, ¿verdad? Más que el costo de la conexión, ¿verdad? El internet. Y ese tipo de cosas yo creo que debe haber gente mucho más especializada que las incorpore y que pueda ver cómo vamos a transitar y cuáles son los medios graduales de ir incorporándolo a la sociedad, que creo que es la parte más importante. Sí, Nicolás Digarocón es un profesor de la MIT y él trae un proyecto de dotar a escuelas de bajos recursos con computadoras de $100. La computadora de $100 de one per child, el programa. Sí. Y yo creo que es algo que se pudiera también medio explorar un poco, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Si se quiere lograr eso, la incorporación. Yo estoy de acuerdo con Miguel en que creo yo que es por etapa. A mí no me parece mal lo de educar con enfoque a innovar. O sea, yo creo que se tiene que hacer. Finlandia hace 60 años era agricultor y ahora tiene la Nokia, ¿no? Y no empezaron o sea, no empezaron ellos dotando de equipo a sus estudiantes, a su gente. No hicieron eso. Empezaron ya que se liberaron de todo el yugo que tenían, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dedicarnos a la agricultura. No sabían qué hacer, porque no siempre estaban dependiendo de los países que los tenían dominados, ¿no? Cuando se liberan, dicen, pues ahora qué hacemos. Lo que hicieron fue mandar a estudiar a su gente, regresaron. O sea, no ellos tuvieron que desarrollar o dotarles, no, sino que ellos salieron, aprendieron, regresan, y ahorita pues es uno de los países más innovadores del mundo. Entonces yo creo que a mí no me parece mal eso de llegar a también los mandamos, pero se quedan ya. Corazón para que regresen. Pero yo por ejemplo, me gustaría que estuviera ahí, o sea, como comentan, antes de eso, los modelos educativos, o sea, modelos educativos, no sé, a lo mejor yo no conozco esa parte, pero a lo mejor modelos educativos basados en competencias, basados en otro tipo de información, para poder llegar a eso. Ahorita yo creo que deberíamos de anotar lo que apuntaste. O sea, sí. Parte del enfoque es mandar a capacitar a la gente. Esa es una de las personas afuera, ¿no? Son programas para... O sea, programa de vinculación, que ya lo habíamos anotado dentro de la problemática que teníamos ahí, y de los objetivos, pero que no los hemos incorporado aquí. Programa de vinculación. El CETI lo tiene, internacional. Tiene esa opción de mandar. Pero que sea más. Que al fin la primera especialidad, que el último semestre mandaron las universidades lo hacen, ¿no? O sea, Ángel es un propio ejemplo, ¿no? O sea, Ángel y varios más, ¿no? O sea, nosotros
es historia. Nosotros pues tenemos a una generación de maestros, Ángel es una generación 10 años después. Entonces nosotros entramos a esta universidad con licenciatura y nos fuimos formando. Ellos ingresaron ya con maestría y luego después se les impulsó para hacer el doctorado y luego para hacer el postdoctorado. Entonces ellos van trayendo una nueva tecnología de la información, nuevas tecnologías, y entonces ya van renovando los cuadros, pero nosotros entendimos en su momento que era necesario enviar gente fuera de la universidad, tanto nacional como internacionalmente, para que viniera y renovara. Digo, Ángel es parte de esa generación, y ahorita hay una generación 10 años más joven que Ángel, sí, que es otra etapa de formación en la universidad. ¿Y cuántos regresan? Porque también los mandas, que nos nomás ha pasado uno no ha regresado. y se te quedan, ¿no? Nomás uno no regresó. Los demás la cuestión es que ahorita es un poquito aleatoria el envío de estudiantes, no es un proceso deliberado. Y creo que lo debemos de transformar en un proceso deliberado en las áreas que nos interesa. Eso es fundamental, eso es fundamental, eso que tú dices. Tenemos que definir, más, si nosotros queremos hacer de Mexicali un polo de innovación, no podemos apostarle a todo. ¿Qué hizo Finlandia? Le apostó a una tecnología que es lo que le ha dado, pero Finlandia no digamos que es bueno para todo, ¿no? O sea, le apostó a telecomunicaciones, a la cuestión de los celulares, a algunas cuestiones de tipo, ¿no? Yo creo que debes tener otras áreas. Pero no fue, pero le apuestan a expertices, pues entonces no le apuestan a todo. Entonces, nosotros en Mexicali tenemos que estar conscientes en su momento de que tenemos que definir, bueno, en los aspectos que sea, para qué queremos ser buenos, pues, y apostarle ahí. Yo no pongo el ejemplo. Nosotros decidimos en su momento, aquí en la Facultad de Ingeniería, una de las áreas era el área de telecomunicaciones. Y decir telecomunicaciones, pues Ángel fue uno de los primeros que dijo, pero fuimos contratando y formando a más gente en telecomunicaciones, porque fue lo que decidimos que le íbamos a apostar. Me llegaron doctores en astrofísica y cosas de eso, y le decía muchas gracias, pero pues no, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros apostando, aunque tenía el doctorado y tenía, bueno, no. Entonces tenemos que decir, nosotros dijimos, estas directrices son las que le vamos a apostar y sobre esa base nos vamos, aunque otras no fueran tanto expertices. Las universidades también tienen expertices, hay universidades que tienen expertices en algo y que no son todas. El municipio también lo tiene que tener. Entonces, aquí también, ahorita estamos viendo lo general, pero habrá alguien que tenga que decir, ¿sabes qué? Pues Mexicali va a tener una expertise en algo, pues, no en todo. Sí, pues aquí le quieren dar una vocación, de médica, ¿no? O sea, es lo que quieren abocar a la ciudad, que sea que tenga una ciudad médica, ¿no? Que vengan aquí. Pero ¿qué tanto tiene fundamento eso y qué tanto es político? O sea, no, yo creo que es una idea que está del gremio médico. O sea, el gremio médico ha estado promoviendo y ha tenido un impacto económico en la ciudad a los médicos. O sea, ya hay una consistente volumen de gente que está viniendo a atenderse en Mexicali porque tiene certificaciones y una serie de cosas y un costo a la mitad de allá, ¿verdad? Exactamente. Pero esto no es solamente de la ciudad, por ejemplo, el que ya número uno es Tijuana, por ejemplo, por eso se vieron allá, están Ángeles y todo. Y el primer lugar nacional es en el 90% de las operaciones bariátricas es que le resuelven el estómago. Sí. Porque ellos se dedicaron a Estados Unidos y ya te cuesta que yo 20, tenemos que apostarle a eso, y si tenemos que apostarle a eso, tenemos que apostarle a eso en todo. ¿Sí me explico? O sea, en la educación, en la inversión en educación, en muchas cuestiones de ese tipo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, mira, ahorita se está definiendo en el área de desarrollo económico, en el área industrial, ya se está enfocando a que el área de desarrollo de energía es fundamental para nosotros. Y son fundamentalmente energía solar. Ya tenemos desarrollada lo que es la energía geotérmica, que también es una no convencional, pero sin embargo el potencial que tenemos aquí real es energía solar. Pero no se están... Carlos, pero no te el Instituto de Ingeniería tiene esa intención, pero no tiene los apoyos institucionales. Eso es lo que voy. Te puedo decir, oye, aquí tenemos... ¿Cuántos doctores en energía? 10 doctores en energía entre el Instituto y la facultad. Nos cansamos, a esto va, nos cansamos de presentarle a medio mundo el potencial. Hay patentes, ¿cuántas patentes tiene energía? Son varias patentes, pero por eso dije la palabra política, porque al final de cuentas hay un montón de gente aquí nada más, en ingeniería son yo creo cerca de 50 doctores, ¿no?
hay como 13 patentes, y están ávidos, y hemos tocado, en energía se ha tocado mucho las puertas, te han reconocido, los niveles son muy altos. Pero el problema está en que se traduzca la voluntad política, ¿sí? En decir, ok, aquí está para que desarrolles este proyecto, aquí está para que desarrolles eso. Eso no se ha dado en la medida que debía de darse y que se da en otros países cuando empiezan. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando tocamos puertas con Teldor por el proyecto que traía Marcela, tu esposa? Un proyecto que a mí me parecía muy bondadoso, que era para que los adultos mayores pudieran tener un contacto económico, un contacto muy económico con sus hijos de Estados Unidos, que podía darse cuenta si estaba enfermo o no estaba enfermo y todo. Y a mí me pareció totalmente innovador. Lo trabajó con la gente de la Universidad de Irving, ¿verdad? Y con la gente de Francia, ¿no? De primer nivel. Yo dije, hoy le toco la puerta a la gente de Teldor. ¿Y qué pasó? Pues no había alguien que le entrara, cuando la verdad es que me parecía fundamental. Tuvo un premio en Estados Unidos ese proyecto, ¿no? Tuvo un premio nacional en Estados Unidos ese proyecto que tuvo la doctora Marcela Oides, que es la esposa de él. Y yo dije, me pareció fabuloso, fui a tocar puertas como director de ingeniería. Y pues nomás, pues, ¿qué pasa? No, qué bien, pero de la contraparte a veces también falta gente que tenga, en mi opinión, a lo mejor como universitario, pues dice, oye, espérame tantito, pues. Y lo único que les pedíamos era unas líneas, ¿no? Líneas de internet. Líneas de internet para hacer pruebas. No te pido dinero, dame pruebas para que tú veas que esto va a funcionar. Ya no supe el derrotero porque tengo 2 años fuera de lo que hizo Marcela, pero... Sí, lo que pasa es que yo creo que Teldor aquí no tiene capacidad de decisión. O sea, Teldor no tiene un enfoque de desarrollo, que era lo que tenía antes. Ahorita ya tiene un enfoque de desarrollo. Pero le pedimos que lo trasladaran al área de desarrollo, ya lo que tocamos fuerte un tiempo. Lo que te quiero comentar es, como eso, Carlos, te vas a encontrar frecuentemente, y hay una cantidad de talentos. La universidad tiene una cantidad de talentos. La universidad tiene un tercer lugar en patentes registradas, ¿no? Pero tiene muy baja capacidad de vinculación. La universidad tiene muy alta capacidad de talentos, muy baja capacidad de pero vinculación. lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente. Yo mismo lo he dicho, no, tenemos que buscar investigadores que sepan vincularse, pero también tenemos que buscar políticos o empresarios que sepan llegar para acá. Y nos está fallando, lo he trabajado mucho, lo están trabajando en los 2 sentidos. En los 2 sentidos he trabajado. Claro, que de repente tenemos nuestros investigadores que básicamente se encierran en que son productores de papers y todo, pero también hay investigadores que han tocado. Créeme que el área de energía ha tocado muchas puertas. Hay un consejo de energía, lo que tú quieras, pero el problema es que tenemos que llegar a sentarnos con el investigador y desde luego bajarlo de su nube, pero también nosotros ponerle. Yo creo que aquí son las 2 partes, Carlos. Yo te voy a hacer 2 partes. Es tanto el investigador que tiene que vincularse como la cuestión política, porque a veces gastas dinero en cuestiones que tú ves, no te da la impresión de que de repente, o sea, derrochan. Nomás dime, ¿cuántas noticias mandas al periódico de los resultados de las investigaciones? A los noticieros. ¿Cuántas noticias llegan del crimen? Diariamente todo. Oye, tenemos que empezar a hacer esa función. La obligación es, cada investigación que se termina, no es nada más los papers que cuentan para los tortibonos. No, es además, tienes que hacer la difusión. Tienes toda la razón, Carlos, y por eso hace muchos años, tal vez de manera muy artesanal, creamos un programa en su momento en la Facultad de Ingeniería que se llama Ecoingeniería, que te llama Manuel Real, que pretendió eso. Así es. Que pretendió eso, que cuando yo le dije a Ángel, me acuerdo que te dije, Ángel, quiero que hables tú de las telecomunicaciones y de los celulares, pero en un lenguaje que entienda, me creo que Ángel se quedó, ¿y qué digo? No, es que ya no me lo digas en lo que tus papers dicen, Ángel, sino que alguien entienda por qué es cara la telefonía celular, qué estamos haciendo y todo eso. Y fuimos bajando los investigadores, y precisamente eso que tú dices fue una situación que yo les hice saber a ellos en su momento, que ustedes están publicando así, pero el pueblo no sabe. Claro. Y ese programa que hicimos de una manera muy artesanal, porque era muy artesanal, lo que pretendía es eso que tú dices, Carlos. Yo lo dije en su momento, y por eso ese fue el trabajo que se hizo durante muchos años, de tener un programa donde se bajara el conocimiento que están, y prácticamente todos los investigadores de ingeniería pasaron por ese programa explicando lo que hacían y cuál es la utilidad en un lenguaje popular. Claro. Fíjate, el programa Cafeína de Radio Universidad está haciendo eso y está teniendo un muy bonito impacto. Exactamente, eso es lo que tiene. Son con cuestiones así como con la revista de muy interesante, o sea, son cuestiones muy puntuales que quizás no repercutan en otra cosa.
creo que necesitamos manejar, por ejemplo, hay una serie de revistas empresariales, deberíamos de estar mandando notas de los resultados de las investigaciones a esas revistas, que además les va a gustar mucho recibir ese tipo de información, ¿verdad? Y te voy a decir porque el impacto ahorita traen ahí una pues no conflicto, sino una diferencia en el proceso de consecución de fondos de CETIS y la Fundación OS. O sea, ¿por qué? Porque la OS ha tratado de consolidar las solicitudes de fondos con proyectos institucionales. Y en el CETIS lo que quieren es conseguir fondos. No tienen muchos elementos de consolidación institucional, entonces las estrategias son radicalmente diferentes. Sin embargo, eso tiene un impacto específico en la relación específica. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita hay un industrial que está muy interesado en innovar y en poner una planta de diseño para toda la cuestión de energía solar. Relación con inversionistas y todas las cosas, se las va a traer. Y la relación la hace con el CETIS. Y dices, oye, ¿y el CETIS qué le va a poder aportar en ese tipo de cuestiones? Pero no ha visto a la universidad, ni tiene la menor idea de la capacidad que tiene la universidad en manejo de esto, ¿verdad? Y depende de qué quiere el señor también. Finalmente va a requerir un apoyo. El CETIS no tiene ninguna gente especializada para el manejo de energía solar. Carlos, te tendré que explicar contextos que tienen que ver con intereses. Y no quiero hacer cambios. Pero al final de cuentas, te voy a poner un ejemplo. Cuando Nelson Culebro lleva con Honeywell, nosotros le pusimos a Honeywell toda la vinculación. Pero Nelson Culebro trae a Honeywell y jaló a Honeywell para el CETIS. Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó? Que se dio cuenta el laboratorio de pruebas de Honeywell que los mejores diseñadores y que manejaban todo lo que era elemento finito estaban en la UABC. ¿Sí? Pero son intereses, ¿por qué? Porque el CETIS lo que tiene es un grupo de empresarios que están autovinculados, Carlos. Eso ya lo entendí yo, lo he platicado mucho. Entonces, eso lo tienes que entender. Digo, sería motivo de muchas cuestiones muy complicado. No, pero la cuestión es. La cuestión aquí no es competencia. Ahorita lo que está sucediendo es competencia. Aquí lo que tenemos que lograr es vinculación. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. El CETIS tiene habilidades que no tenemos nosotros. Las habilidades que tiene son de vinculación del CETIS, pero no tiene un soporte cognoscitivo específico. Eso que tú dices ya lo platiqué, y yo lo he platicado con Salinas, lo he platicado con el Lector, lo he platicado con toda la gente del CETIS. Pero he dicho, a ver, nosotros estamos siendo tontos, ¿por qué? Porque nos estamos peleando entre nosotros. Hay momentos de asociarse y hay momentos de competir. Y hoy, Baja California, tenemos que tener un momento de asociarnos. Yo lo he propuesto. Alguna vez invité a una mesa y estuvimos el rector de la Politécnica, el rector del Tecnológico y yo impulsé eso, invité a los del CETIS, no vinieron. Entonces yo les dije, y se los he dicho, son amigos míos, yo les he pasado a platicar, pero hay un recelo ahí en el CETIS, no hay un recelo. Entonces yo les dije, una vez les dije, acá tenemos un potencial, el CETIS no tenía equipo, nosotros tenemos equipo de primer nivel, vamos sumando, son muy buenos ellos, excelentísimos para vender proyectos, tienen un muy buen esquema de vinculación, eso se lo respeto. Entonces, ellos tienen muy buena enseñanza en lo que es la parte administrativa, de alta dirección, mejor que la que tenemos nosotros. Está bien, ok. Nosotros técnicamente tenemos, en ingeniería, pues desde luego ellos tienen gran parte, nosotros tenemos un potencial muy grande en ingeniería, tenemos muchos doctores. Tenemos que sumar todos. Y en Baja California lo que pasa es que no hemos sabido sumar y de repente, cuando vino el Silicon Border, de repente llegamos un poco separados. Fue el primer ejercicio que hicimos, fallido por cierto, pero de juntarnos y vimos el potencial, y fue cuando empezamos a trabajar proyectos conjuntos para verlo. Entonces, eso que dices tú es totalmente cierto, Carlos. Tenemos que dejar de competir las universidades públicas o privadas y sumar los que tenemos. Eso es la cuestión. ¿Cómo lo pondríamos eso? Hay que mayor vinculación. Bueno, ya no, pero vinculación. Bueno, le pusimos en forma sistemática ahí abajo. Pero también sería vinculación con la sociedad, ¿no? Hace falta un buen publirelacionista. No, es que la parte de la sociedad creo que es el punto 2, se baja poquito. Motivación social. Esa era pura educación y la parte social es el 2. El 3 queda nomás como contexto. El 3 es fomento a la innovación. El 4, impulso al liderazgo. Y creo que nomás quedan 4, ¿verdad? Más todo el contexto, liderazgo, innovación, social y educación. Fueron los 4 que sacamos, ¿no?
Entonces, sí, eso yo creo que quedaría más bien abajo en la... Sí, así es. Pero lo que estaríamos manejando sería algo así como procesos de vinculación interinstitucional para la promoción de la innovación. Y gubernamental, porque también decía la interinstitucional. Es interinstitucional, o sea... Es el esquema de la triple hélice. Pues, instituciones públicas o privadas. Es el esquema de la triple hélice. Okay. Empresas, gobiernos y instituciones educativas. Tiene que ser. Si no van los tres, esto no funciona. Procesos de vinculación interinstitucional con fines de innovación. Y luego le ponemos al final triple hélice para que sea más claro. Así como los del Observatorio Ciudadano, que está el CETI, la UAC, el colegio, y todo el mundo viendo sobre un tema, ¿no? Está el rector. Ahora, yo creo que eso lo debemos de sacar del modelo educativo, porque no sería parte del modelo educativo, sino sería de la parte de la sociedad, o motivación social, o en la parte de abajo. ¿Cuál es la otra, la siguiente? Uno es social, el otro es el 3, más abajo. El último nivel. Fomento a la innovación. Impulso al liderazgo también. No, yo creo que más. No, yo creo que sería en el 3, ¿verdad? Porque está sociedad participativa. Y en políticas gubernamentales. Lo que sé que en el punto 4 de la dice sociedad participativa. Lo dividimos de liderazgo en participativa y en líderes, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de sociedad participativa no estamos hablando del sector económico, el sector educativo, estamos hablando en general de la comunidad, vaya. Claro. Y eso va a tener mucho que ver, por ejemplo, con los procesos de elecciones, de candidatos y cosas de ese tipo, que no sean candidatos que inventen de un día para otro, ¿verdad? Sino que sean gente realmente que sean líderes. Que hagamos líderes. Que hagamos líderes para que se vayan perfilando, ¿verdad? Para esos puestos públicos, ¿verdad? Nomás hay que completar triple hélice y ya nomás poner las... ¿Qué significa cada una, no? Gobierno, sociedad, sí, gubernamental. Triple hélice, 2 puntos. Pero ese ya que lo haga alguien que sepa. Miren, lo que quería un poquito darles, tienes ahí la presentación de los de perfil de proyectos. Lo que quería es que tuvieran una idea mucho más concreta de cómo terminaríamos estos talleres, ¿no? Sí. Preparé una presentación ahí que es... lo que pretendemos aquí es llegar con una serie de proyectos a nivel de perfil. Y eso tiene implicaciones muy específicas con respecto a lo que se va a manejar. Por decirles una cosa, el subcomité de mercado inmobiliario ya identificó 48 proyectos específicos, o sea, 48 acciones integradas en 3 componentes y en un proyecto general. Lo que vamos a hacer... ¿Qué es un comité? El de mercado inmobiliario. Y ya específicamente ya empezaron a trabajar en la formulación de los proyectos, ¿verdad? Entonces lo que quisiera que entendieran es que vamos a tener en términos generales 26 proyectos, uno por cada subcomité. Esos proyectos, el subcomité, si te vuelves otra vez a la anterior que teníamos ahí del Word, va a ser un solo proyecto que en este caso se supone que vamos a tener 4 componentes específicos que están formados por fomento a la innovación, motivación social a la innovación, etc. Y de eso ya se van a desprender acciones específicas. Esas acciones son las que vamos a dar por escrito, o sea, las vamos a describir de una manera más técnica y que integre una serie de conceptos que facilite a agentes que no estén en el propio grupo a la implementación de estos elementos, ¿no? Ahora sí te regreso. En términos generales, estamos hablando, síguenle adelante, de lo que es un proyecto. O sea, tenemos un problema inicial. Nuestro problema inicial está sintetizado en el árbol de problemas. ¿Okay? De alguna manera, en el árbol de actividades ya se determinaron algunas actividades o algunos conceptos, algunos medios a través de los cuales vamos a resolver esa problemática. Y finalmente, con la propuesta de esos proyectos, pretendemos hacer una solución a todos los problemas iniciales que tenemos con una mejor situación futura, ¿no? Adelante. Este es el ciclo de vida de los proyectos, como normalmente en el medio administrativo se conciben los proyectos.
ahorita en Ciudad de Gran Visión nada más vamos a llegar hasta el nivel de perfil, que es el primer nivel de la definición de un proyecto. Ahorita estamos con ideas. Lo que estamos planteando ahorita son ideas. Todavía tenemos que llegar a diseñar con mayor detalle un proyecto operativo, ¿no? Entonces, después de eso, lo primero que tenemos que terminar para cada uno de los proyectos es qué vamos a hacer en los próximos 5 años. Entonces, lo primero, si en cualquier proyecto que ahorita vamos a hacerlo en base a la información que tengamos, algunos subcomités tienen información muy detallada, otros como este de aquí, pues no tenemos información detallada, más bien lo que vamos a tratar es en un programa operativo, en una actividad operativa. Esa es la idea del perfil, pero lo que tenemos que hacer es programar que después se hagan los estudios, las otras etapas del proyecto, que es la prefactibilidad, que es la factibilidad y que es la inversión. La prefactibilidad ya hace análisis mucho más detallados, sobre todo de costos y de procedimiento específico y de actividades, ¿no? El de factibilidad ya realizó estudios que comprueben, o sea, ya tenemos la comprobación de que sí va a tener un impacto positivo. Y la inversión es ya la realización en sí del proyecto. No la realización del proyecto, sino ya el fondeo ya específico del proyecto. Ya está programado, ya hay fondos específicos, ya se ha gestionado. Eso se hace en factibilidad. Y ya una vez que tienes todo eso, pues cuando empiezas a hacer la inversión real, es cuando empieza la operación del proyecto. ¿Okay? Síguele adelante. Si ven ustedes, nos faltan muchas etapas para poderlo manejar. Esos los tenemos que programar como parte de las actividades que tenemos que indicar de cada uno de los proyectos que vayamos a hacer. ¿Qué estamos hablando de nivel de perfil? Es a nivel de la información existente. En este tipo de subcomités la información existente es muy escasa. Principalmente van a contar las ideas y la forma en que logremos plantear situaciones de operativización de esas ideas, cómo hacer la realidad. Tenemos que utilizar la opinión basada en experiencias, y aquí es la idea de que si no tenemos conocimiento de algo, oye, le preguntamos a alguien que nos ayude a armar parte del proyecto, ¿verdad? No tenemos que ser exactos, porque los estudios de prefactibilidad y factibilidad le van a ir dando más orientación a este proceso. Entonces a lo mejor llegamos a otra cosa radicalmente diferente de lo que nos habíamos imaginado conforme vayamos teniendo mayor información y lo mejoremos, ¿no? Los términos monetarios son muy importantes porque sin dinero no se mueve esto. Entonces, sin embargo, ahorita las estimaciones de las inversiones, si no tenemos datos para hacerlo, pues van a ser estimaciones. A lo mejor decimos, oye, pues vamos a darle $1 millón para que se gasten en 3 años, por decir una cosa. Y se van a hacer en 3 estudios de $300,000 cada uno. Eso es lo que nos dio el coco ahorita para saber si no tenemos. Pero lo tenemos que poner. Y tenemos que poner también quiénes se manejan y los costos operativos. O sea, no nada más los costos de inversión, sino los costos de operación también tenemos que estarlo pensando, ¿no? Finalmente, incluirlo dentro del presupuesto operativo estratégico, que es lo que vamos a ligar al plan de desarrollo estratégico y a los programas de gestión gubernamental. Esa es la otra parte. Entonces, para eso tenemos que tener un formato específico que ya está diseñado y que lo vamos a poder llenar a través de esos elementos, ¿no? Pásate lo siguiente. Tenemos digamos, el proyecto general que tenemos va a tener aproximadamente esa caracterización. O sea, vamos a tener una introducción. Todo esto es un texto que ahorita ya tenemos desarrollado hasta desarrollo de metas, objetivos involucrados, criterios de desempeño. Toda esa parte ya la hicimos con el árbol de problemas, con el análisis de involucrados, con todo el proceso de la metodología. Ahorita estamos en la última etapa. Sí, ya hay un documento que hemos generado y que nosotros hicimos una primera presentación que después va a ser manejado por el propio grupo ya para pulirlo y sacarlo como final. O sea, cada grupo va a sacar un documento por escrito de todo esto.
Pero la parte más importante que va a ser la operativa es el siguiente nivel. Por cada uno de los que decidamos que van a hacer una acción específica hacer, a ver, sigue la siguiente, tenemos que, ese va a ser una hoja de resumen de las acciones. En una sola hojita vamos a llenar información suficiente para que podamos hacerlo entendible a gentes fuera de nuestro subcomité. La primera parte, que son los encabezados, son definir a qué subcomité presentamos. En este caso es desarrollo institucional. El subcomité pues es de innovación. La fecha la vamos a poner y el título emblemático de la acción. Por título emblemático es un título bonito, que sea atractivo, que sea vendible, ¿verdad? Y es el que vamos a manejar oficialmente. Y después ya viene el contenido de esos elementos. Primero la descripción. La descripción va a tener que abordar esos cuatro, o sea, el problema que vamos a resolver, que debe estar dentro del árbol de problemas. ¿Okay? Los involucrados, que deben ser de los que analizamos en el árbol, en el esquema de involucrados. Tenemos que identificar muy claramente cuál es el universo de atención, ya sea población o ya sea metros cuadrados de construcción de edificios o qué sé yo. Tenemos que definirlo muy claramente y tenemos que identificar una prioridad específica para este proyecto. Las vamos a manejar en 3 niveles de prioridad: alto, medio y bajo. ¿Okay? Luego tenemos que describir las metas y objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Las metas de largo plazo son al 2050. Las de mediano plazo son a 2026 y las de corto plazo son los 5 años. O sea, ¿qué vamos a lograr dentro de los 5 años siguientes? Y luego viene una parte muy importante que es la 3, es la estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia para que este proyecto tenga impacto? ¿En qué estamos buscando los impactos y cómo pretendemos lograrlo? Vender el calendario de ejecución, nada más verían los 5 años y estaríamos diciendo en qué año se verían ejecutando las diferentes partes del proyecto, ¿no? La identificación de beneficios directos e indirectos. Y el 7 es, de no hacerse proyecto, ¿cuáles serían los inconvenientes sociales que se estarían creando? Y finalmente una síntesis de costos iniciales. O sea, costos iniciales es antes de ponerse a operar el proyecto, y haríamos el ciclo de vida de costos del proyecto, que ya lo vimos en la primera lámina. Entonces, de cada proyecto que identifiquemos, quizás sean 15, 17 proyectos o acciones específicas, tendríamos una hoja de eso. Y eso es lo que nos va a permitir alimentar a todos la transversalidad. Por ejemplo, de lo que identifiquemos aquí como modificaciones al marco legal, se va a marco jurídico. Lo que identifiquemos aquí como costos necesarios y su programación va a ir directamente a financiamiento. Lo que veamos como aspectos culturales va a ir a su comité de cultura, de tal manera de que cada uno, y algunas otras cosas nos pueden llegar a nosotros también. Así es. Arquitecto, aquí nada más en el punto 4, donde dice indicadores de desempeño, eso me imagino que es algo similar a una evaluación constante, ¿no? Y a planes. Es una cosa mucho más sencilla. Es simplemente cómo voy a saber, cómo voy a medir que el proyecto, cuando se ejecute, cumplió con las expectativas. Entonces vamos a dar algunos criterios de desempeño de este proyecto para efecto de decir, oye, sí cumplieron, oye, no está cumpliendo, o los resultados que logramos no son los que esperábamos y hay que hacer una modificación. ¿Verdad? Pues la parte medular, ¿no? Para saber cómo... Pues es que todo, la cuestión aquí es que... Sacar porque esto es arrastrar el lápiz. Es arrastrar el lápiz. Aquí estamos en lluvia de ideas, pero acá ya es... Aquí la idea es que distribuyamos las hojas en función de las competencias que tengamos cada uno de nosotros, o por grupo, ¿verdad? Y que lleguemos a hacerlo. No debe de llevarnos la propuesta de estos arriba de 6, 8 horas por proyecto individuales. Máximo. Probablemente en 3 horas podamos hacerlo, si tenemos la visión específica de lo que hay que lograr, ¿verdad?
a lo mejor el primer producto no es muy bueno, cuando lo metemos a consideración del grupo se va a enriquecer, se va a pulir, claro, y ya vamos a sacar el definitivo. Se va a trabajar cada quien y luego los vamos a presentar con su dice y lo completamos con lo que así es. El tema de los costos sí me preocupa, porque a lo mejor tenemos idea de lo que se quiere, pero pues ¿cuánto cuesta? Ahí sí o sea, sí me llamaría, pues no sé, ¿de dónde? En algunas áreas que es muy importante los costos, por ejemplo, creamos instrumentos. Pues que todos los niños tengan las tabletas. ¿Cuánto cuestan las tabletas? Primero, ¿cuánto cuestan las tabletas? ¿Cuánto a qué niños se 5 años. Por ejemplo, tú puedes ahorita, bueno, tenemos ese dato, ¿no? En el sistema educativo, ¿cuánto cuesta primaria hay 320,000 gentes, órale. Pero a lo mejor cada 3 años se las vas a cambiar o cada 2 años. Entonces, no, pero a lo mejor no se les vas a dar todas de un solo. Si dices, oye, tendría que tener 300,000 computadoras. Pero ya los de sexto nada más. Pero si las voy a cambiar cada 3 años, pues a lo mejor hago, pues ahorita voy a hacer 100,000, el próximo año otras 100,000 y otras 100,000, y luego empiezo a cambiarlas. Así es, ¿sí? Así es. Entonces ya hay un proceso de que vas a comprar 100,000 anuales. A lo mejor con un seguro por si se le costos iniciales de todo el proyecto, costos iniciales para hacer la prefactibilidad o factibilidad. No, es que se lo van a llevar. Sí, en este caso sería nada más esos costos iniciales. No necesariamente la parte del proyecto. Pero sí de alguna manera tenemos que dar los costos operativos generales. Una aproximación a lo mejor está totalmente equivocada. Decimos, me baso de que hay unas computadoras que valen $100 y yo que estimo que valen 100, a lo mejor valen más o menos, ¿no? Sí, y en una compra en volumen, pues a lo mejor van a costar $30. Así es. O sea, si a lo mejor ya mando a hacer como lo hizo Microsoft, mandó diseñar una tablet específicamente para él con sus cuestiones, ¿verdad? Customizada. Entonces, todo ese tipo de cosas, ahorita a lo mejor no tenemos esa posibilidad de hacerlo. Sí, pero simplemente tú vas a decir, oye, pues la idea es aquí dar 100,000 computadoras al año, ¿verdad? Y que se van a hacer otras 100,000 al segundo año, otras al tercer año empiezas a renovarlas del primer año y ahí te vas, ¿no? Póngale que salgan aquí 10 proyectos, ¿no? Hay 24 mesas, 10 por 24 pues van a salir 240 proyectos, ¿no? Y póngale que unos valen más o menos, por ejemplo, si nomás estamos viendo de las máquinas, pues eso es una super planota, ¿no? ¿Quién va a ir priorizando a ver a cuál? O sea, en relación de qué, porque pues, de repente ven de nosotros. Y póngale que son $100, póngale que dividimos entre 100,000 niños a $100, estás hablando ya de ahí de pero imagínate que tu computadora ya de costo te pueda costar $50, ¿okay? Y que vas a decir, yo, gobierno, le voy a poner 25, y tú, padre de familia, le vas a poner otros 25 repartidos en 3 años. Claro. Es una cuota, le va a salir una nada anual, o sea, va a estar manejando $6 al año. Claro. Oye, un proyecto de ese impacto se traduce en una minimización de los costos, ¿verdad? Sí, pero ahorita podemos comparar. Pues, pero es simplemente parte de la idea de hacer operativo esto, porque, oye, ¿cómo les voy a dar computadoras a todos? Sí, pero ahorita podemos comparar, porque a fin de cuentas también tenemos que buscar cuánto cuesta muchas ahorita, veces, o sea, cuánto cuestan ahorita los libros, o sea, en tu momento, cuántos libros entregas, cuántos les vas a dejar de entregar y qué es lo que ellos van a percibir, entonces a lo mejor sale lo mismo. Pero eso lo vas a hacer en la segunda etapa, en la prefactibilidad. Bueno, no sé en cuál etapa, pero sí, o sea, hay que compararlos y ahí sería mucho más fácil vender la idea, ¿no? O sea, en 3 años, ¿sabes? Te estoy dando muchas más herramientas para poder interactuar con el maestro, el alumno, en el momento que el niño pueda buscar información. Entonces, creo que sí es más práctico esa parte, pues. 100,000 por 25. Yo creo que va a salir más que 25. Pero bueno, eso ya sería... ¿Tú crees? Preguntaría a usted, a lo mejor la escuela te dice, ¿sabes qué? Como es para niños, pues yo te la pongo y tú vamos a recuperar una cantidad, ¿vale? Pero ¿cuánto cuesta ahorita? Como $100, ¿no? La más barata. El proyecto que usted comentó, yo lo vi que lo presentaban el otro día. Pero $100 comercialmente. O sea, ahorita tenemos comercialmente, pero si tú las mandas a hacer y tú haces un convenio directo con Samsung y le dices, es un contrato por 3 años. Los costos más caros de los equipos electrónicos es el procedimiento de venta. 2,5 millones, es ridículo. O sea, es ridículo pensar en dónde sale más barato
darles computadora que estar imprimiendo libros. Y esos 2 millones y medio pueden ser por 2 años o por 3 años. Por 3 años. Sí, No, lo que pasa es que serían ya permanentes, porque en el primer año darías a 100,000 niños, en el segundo a otros 100,000, en el tercero a otros 100,000, en el cuarto año le repones a los primeros. O sea, van a durar 3 años las computadoras. Sí, así es. No, pero si las usas únicamente para leer, para tener tu diccionario. Pero son niños y los niños, híjole, no les dura nada. No. Es que pues, Si vamos a pensar en hay que educarlos a usar un equipo, ¿no? Hay que prepararse para eso, hay que conseguir un seguro. Es la cultura. Es una Pero es que es otra completa. cultura, por ejemplo, esos niños que tienen 6 años y estamos hablando de un proyecto que se echa a andar en 5 años, esos niños, o sea, ya tienen otra cultura del cuidado de las Estoy de acuerdo, máquinas. nomás hay que O sea, cuantificar. no es lo mismo que la apenas que va experimentando, porque ellos ya lo ven cotidiano, como encender el televisor, usar el microondas, o sea, es de lo más normal y no les hace ningún daño. Entonces, yo creo que no tendría nada peligrosidad en que si un niño trae una computadora o una tablet, ¿no? No, son los contenidos, ¿no? Obviamente lo que se habla, ¿no? Digo, yo siempre le he dicho a mi hijo, ¿no? Está en la edad de la punzada, tiene 10 años y ya el otro día lo vi en unos comentarios ahí. Digo, mi hijo, en internet vas a encontrar de todo, cosas buenas y cosas malas. Esos son los contenidos, ¿no? Lo único que habría que ver, incluso se puede establecer en la propia plataforma del sistema operativo qué contenidos puede instalar o no puede instalar, ¿no? O sea, digo, Sí, todo eso ya son como otras cuestiones. minucias, ¿no? Que se pueden ir depurando y que no me deja engañar aquí. Sí, ahora ese sería para primaria, a lo mejor para secundaria la máquina es mejor. Un Sí, requerimiento ya, mucho los más requerimientos. amplio. Es que tener cuál es la intención, ¿no? O sea, qué es lo que se quiere, hasta dónde quieres, qué quieres que haga el niño con el aparato. O sea, si quieres, o sea, por ejemplo, aquí en la universidad, si quieres que el Que muchacho, más lea o que también haga o que haga tareas. una simulación, o que haga un Así modelado, es, que haga así es. pues sí ya ocuparía algo más capacidad. complejo, claro. Entonces yo creo que pues depende mucho también de eso, que a lo mejor no se toca. O sea, no es algo que creo yo que nos compete a nosotros analizar. No, es cierto. No, eso ya sería parte Por del eso ya proyecto. son minucias, Ahorita lo que ¿no? tenemos que decir es cuánto nos cuesta un proyecto para llegar a definir eso. Y ese resumen al final es por proyecto, ¿no? Sí, es por cada proyecto. Entonces aquí Pero- ya hacemos 15 proyectos, pues van a ser 15 hojas. Por lo menos uno por cada Pero alguien cabeza. preguntaba cómo se van a priorizar esos proyectos en Sí, es lo que yo relación a- decía. Ok. Así es. El proceso es, la primera priorización se hace dentro del comité. O sea, desarrollo institucional va a ser digamos, la integración y la jerarquización de cada uno de los proyectos. Y luego se hace un siguiente nivel con los 7 subcomités, hacen el mismo proceso. ¿Verdad? La idea no es eliminar proyectos. O sea, creemos que todos, la idea es jerarquizar la capacidad económica que tenemos para poder apoyarlos. Entonces No, y que algunos se van a tienen que jerarquizar ir, por o sea, competencia. unos ¿verdad? deben iniciar antes para darle Para que se- pie a Para los darle demás, pie a ¿no? otros, Para que se ¿verdad? otros, ¿no? Así es. Digo, para ser honestos, ¿no? Para ser Eso honestos. seguro va a ser punta de lanza, ¿no? Sí, por eso es que en su momento yo he sido reiterativo en los objetivos de inicio, porque no se refieren a esquemas de dotación de equipo o incorporación de equipo de cómputo, alfabetización Cada año digital. se hacen Ahí tiene que 3,000 ser millones. prácticamente es modelos educativos. O sea, modelos educativos, no, esto ya es el final, ¿no? Es que a lo mejor habrá que ver el comité de educación, Sí, pero a lo mejor ya se qué es lo que está vincula. proponiendo. Ajá, a Pero lo ya mejor se va a ellos vincular. dentro de sus proyectos traen esa parte de dotar de equipo de cómputo. Entonces ahí entraría el proyecto de esta mesa, ¿no? Pero ellos a lo mejor también ya lo tienen calendarizado, decir, primero vamos a empezar con esto y de pasado 2, 3, Capacitación. 10 años sigue la siguiente etapa y entra este proyecto, ¿no? Entonces ahí se va vinculando. Sí, va a haber convergencia. Sí, pero es muy importante establecer, o sea, que son proyectos factibles. O sea, si dijéramos, oye, no, pues para este proyecto tenemos que invertir 300 millones de pesos, pues olvídate, no es un proyecto factible. No sería viable. No hay. Pero si estamos hablando de 2,5 millones de pesos, Fíjense, se están ahorita haciendo cada año, se han hecho 3,000 millones, pero ahorita se le dan a los 25 millones de alumnos y alumnas del libro de texto gratuito, 190 millones de libros, que son 7.6 libros por... ¿Cuánto cuesta? Pues más cuántos árboles, ¿no? nomás distribuirlas por camión. Y luego los camiones, porque va hasta tal parte que le das una tableta, o ya cargados con los programas, a lo mejor luego nomás mandas al maestro para que cargue los nuevos Los no del por- siguiente año, programas. exactamente, actualizas. O sea, yo creo que te va a salir, ahorita voy a meter en el presupuesto, más barato
la famosa tablet. Y a lo mejor hay Y luego lugares, los federales. aquí traes el 99% de cobertura eléctrica, pero vamos a pensar en lugares donde no hay luz, Es lo que ni en la escuela. A lo mejor ahí ya traen los Pero programitas las que con versión 100, dos. no como 1000 pesos te cuestan para cargar energía eléctrica y puedas cargarlos en las casas, ¿no? Ah, Upgrade. Porque luego la bronca va a decir, y a esos niños que no tienen luz, porque siempre sale uno que te trata de botar tu programa, ¿no? Y al pobre niño que vive en tal parte no tiene luz, y ese que no va a poder, no tiene luz. Ah, bueno, a lo mejor este es un programita especial. ya los libros ya. Aquí está el 99, o sea, para lo mejor ese 1% que no tiene luz, que calculados aquí en los 300,000, estás hablando de 3,000 niños que van a la escuela que no tienen luz, pues son 3,000. Y es un programita para que esos, ahora, le tienes en tu casa con saldas solares, y eso van a poder, ahí está cargado, o sea, no hay ni bronca, ¿no? Sí, lo que pasa es que para Y eso, aquí, para llegar, perdón, a este 190, punto, 7.6. ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, los resúmenes de acción, la hoja de acción por proyecto, ¿para cuándo tiene que...? Bueno, se supone que el 28 Que ya hay que de terminar. febrero debemos de terminar. Creo que nosotros nos vamos a extender 2 semanas más. Vamos a atrasar. No creo que nos debamos de extender más de 2 semanas. Al término de esas 2 semanas ya deberíamos de tener todos los resúmenes. O sea, estamos hablando de mediados de marzo. Yo estaba leyendo lo de las ciudades digitales, perdón que regrese yo a un tema que se habló hace rato, pero no tuve la oportunidad de decirlo. Y cuando vimos la presentación que nos hizo Ángel, hablaba de 5 vertientes, ¿no? Y yo creo que sería interesante incorporar las 5 vertientes. Sí, de hecho ya una la vez, tenemos ahí. de una vez, ¿no? No tanto y por puntos específicos, así como estamos haciendo aquí en esta, de una vez. Porque yo aquí no veo nada, por ejemplo, de tecnologías verdes. Aquí no estoy viendo nada. No, aquí no, pero en las Pues, áreas de de medio medio ambiente, ambiente, en las áreas de imagen urbana, en las áreas de desarrollo de suelo, sí se están manejando todas esas cosas. Pero no es de innovación también. Sí, bueno, pues todo el proyecto este es innovación. O sea, en realidad cada uno está haciendo innovación y está proponiendo. Lo que tenemos que hacer es empezar a colgar los racimitos de uvas para decir, este es el racimo de desarrollo social, este es el desarrollo institucional. Lo que pasa es que tenemos que alinear entre todas las áreas que estemos con la misma perspectiva y la misma visión de futuro. Ese es la principal objeto de esto. O sea, que nos interrelacionemos y que todos veamos hacia el frente y veamos el camino que tenemos que seguir para llegar allá. Ahorita lo que está sucediendo con los gobernantes es que se suben un carro que no tiene cartera, ni camino abierto, ni nada. La idea es que les demos ese camino a los gobernantes y que ya sepan a dónde ir, que no inventen a dónde ir. O sea, ahí está el camino. No quiero que te vayas por otro lado. Lo que queremos es ese camino que llega allá. Fíjense que el presupuesto es de 2.400, cada año se gastan 2.446 millones de pesos en el libro de texto gratuito, entre los 25 millones de... No está súper justificado. Pero sí hay que ¿Cuánto manejarlo. saldría? ¿Cuánto Hay que ver saldría? ahí cuánto es de impresión. ¿Para cuánto todo se eso, tienes cuánto que es de sacar? de Yo lo preparación y diría así, actualización. pero no puedes dividirlo y decirle, pues, ay, me toca de... Sí, la otra ventaja de esos libros de texto es que ya es mucho más barato la actualización. O sea, tú los puedes ir actualizando y simplemente sustituyes el archivo, ¿verdad? Sí, ya no, nomás le mandas a sacar Versión escuela. 3, Ciencias Naturales, versión 3. Sí, así es, así es. 4.0. Y lo puedes imprimir en un momento dado, puedes copiar en un momento, o sea, los empiezas a meter ya que estudien directamente, ¿no? Y si haces, yo lo que veía, así es, una modificación, si algo no sabes que hay que cambiarlo o anexarlo, que de repente un país se quita y tú tienes el país y tú tienes, como actualmente uno ve que todavía está la URSS, ¿no? Sabes que ya se cambió, ya no existe ese país, o nació un nuevo país y automáticamente a lo mejor con el servidor de la escuela pues ya alimentas y se modifica ese archivo y ya traes que ya no son 190 países, 191, ¿no? O sea, funciona como... Y te da la posibilidad de hacer también la actualización regional, que no Sí. todos los libros sean iguales, Ajá. sino que ya estén adecuados a la... Porque no es lo mismo Tropicalizar. analizar el contexto urbano aquí en el norte que allá en Claro. Chiapas, ¿verdad? Claro. Sí, sabemos que es diferente. De hecho aquí hay libros que se hacen para gente de Baja California. Eso sí, también te llevaría el costo, pues ya nomás dejas la información, ¿no? Hasta lo pueden bajar por red, no sé. Ese es
parte de los elementos que yo creo que se convierten en estratégicos en nuestra operación. O sea, que finalmente vamos a gastar menos y vamos a tener oportunidad de que nos sobre recursos para otras cosas que ahorita no podemos hacer. Pero pues ahí somos nosotros los que tenemos que armar poco a poco eso, y después empieza el proceso de la próxima semana va a empezar el primer proceso de consulta pública. No tenemos antecedentes a nivel nacional de consultas públicas de este nivel, en donde pretendemos que de las millón de gentes que hay en el municipio, cuando menos 60,000 sean los que contesten esa consulta pública. Ahí se están planteando exclusivamente prioridades ahorita. Claro. Pero en la siguiente consulta, que va a ser allá a fines de mayo, se va a preguntar ya sobre criterios de desarrollo. O sea, hay esquemas, modelos de desarrollo. Entonces va a tener la gente la posibilidad de crear hasta 27 diferentes modelos y seleccionar entre ellos cómo quiere vivir. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque es diferente vivir en la ciudad de Mexicali que vivir en el campo, o sea, que vivir en el Valle de Mexicali. Y habrá gentes que quieran vivir de manera diferente acá y que opten por salirse al campo. Pues uno de esos modelos soy yo. Yo me salí a vivir al campo, en ese entonces era un fraccionamiento campestre, relativamente cerca de la ciudad, pero no había ciudad alrededor. Ahorita ya me alcanzó y he estado buscando opciones para salirme y no puedo. Yo vivo en Virreyes. He buscado opciones para salirme y no he encontrado opciones que me den las características de ese lugar, ¿verdad? Yo tengo 1 hectárea, o sea, mi casa tiene un terreno de 1 hectárea y pues tengo un estanque, tengo un bosque de árboles, siembro palmas y un montón de cosas, ¿no? Pero ya está rodeado de la ciudad. Pero ya me alcanzó la ciudad, ¿verdad? Lo que vale, secuestrado está ahí. Pido bajito, $100, $1,000,000. $100, ¿no? ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuántas computadoras te puedes comprar? ¿Cuánto vale? $6. Se están vendiendo terrenos ahí a $6 el metro. La gente no está acostumbrada a comprar terrenos grandes. Entonces sí, a lo mejor en alguna parte de la ciudad te vale 800 pesos metro cuadrado, pero por un terreno de 100 metros, de 150 metros. ¿no? Lo que es súper barato comparado con, bueno, mejor dicho, Tijuana es súper caro comparado porque Tijuana rompe el esquema. Con cualquiera de la República. Sí, se llegaron a vender a $1,000 metros cuadrados ahí en el río. $3,000. El más caro que se ha vendido costó $3,000. Uno de tile que está justo donde está el coche. Pero lo que pasa es que ahí lo que dentro de eso es el valor de uso. A ti no te importa el valor del terreno, lo que quieres es la localización específica. Pero eso no es un criterio inmobiliario. El criterio inmobiliario es la media de todas las operaciones que se realicen en el área. Y las medias son mucho más bajas. Pero te decía, oye, si vendió en 3,000, yo quiero 4,000. Y se empieza a hacer un proceso inflacionario totalmente inapropiado para el desarrollo inmobiliario. Es el caso, por ejemplo, de Rosarito. Rosarito tiene capacidad en los fraccionamientos que tiene para manejar cerca de casi 1 millón de habitantes. Rosarito tiene menos de 200,000 habitantes, tiene 150,000 habitantes. No, menos. ¿Rosarito No tiene ni 70,000, yo creo. Entonces tiene ahí capacidad y siguen creando nuevos fraccionamientos, ¿verdad? Lo que hizo ahí es un proceso inflacionario. Ahorita no consigues un terreno por menos de $50 metro. Sí, claro, nadie se los compra. Sin servicios, o sea, sin urbanización. Es más, con un dato interesante. Si dividen los 2.446 millones que tiene el presupuesto de los libros de texto, obviamente hay una parte es para sueldos, la operación, y yo creo que tiene ahí también el costo de los fletes y todo. Con los 25 millones de alumnos que reciben, te cuesta 96 pesos, no es caro, 96 pesos por alumno el darle los 7.6 libros. O sea que te andan saliendo cada libro en, ¿qué les gusta? Como en 12 pesos. O sea, está Pero esos son los $25 que hablamos por 3 años. 96, son sí, 300 por 3, pesos. 288. Sí.
Son $20 y tantos, que es lo que estimamos que va a durar, ¿no? Digo, Y con las ventajas de que aquí, lo ¿no? actualizas el Lo peso. dividiste Lo único que yo vería es que al ¿cuánto? rato estarían asaltando a los niños por robarles. Tiene que ser algo que no, ¿Entre cuánto lo dividiste? No. entre los 25 millones, los 2.446 millones de pesos. Entre 25 los millones 25 millones alumnos de de primaria. alumnos que así es. Pero ahí no está el costo de transportación, ¿eh? Yo estoy seguro que ese no es el costo final, ¿eh? Yo creo que sí O sea, lo cuando traen. llega un libro a un niño, no cuesta eso, ¿eh? Cuesta más. Pues lo que Pero pasa se es puede- que cuando hablamos de grandes volúmenes sí se abarata muchísimo. Sí se abarata mucho los costos. Bueno, es Mira. el costo del libro de texto gratuito, pero ¿cuánto vale? O sea, ¿cuál es el presupuesto de la dirección? Bueno, está un director a nivel nacional del libro de texto gratuito, o sea, toda la gente que trabaja ahí. Ahí seguramente está el costo de la distribución. Mira, Sí, por supuesto. los costos operativos a nivel comercial son del 100% del costo, el 30% es costo financiero. El 20% es costos de distribución. Y el costo con ganancia del productor, pues es el 50%. Pero el costo realmente de realizar eso probablemente sea el 10%. Esos libros, si se vendieran en el mercado, estarían costando 1,000 pesos. O sea, si ahorita manejamos 100 pesos, pues 10 veces más serían 1,000 pesos. ¿Qué es lo que te sale ahorita a comprar los libros de una escuela, verdad? Grandes utilidades. Por las 10,13 nomás. Yo traigo 9.58. Yo la apoyo porque dice 79.58. 9.58. ¿Es tu computadora? Sí, le vamos a cambiarlo. 15 minutos adelante. De computadora. Vamos a cambiar. Bueno, ahorita la parte más importante, no hemos avanzado mucho en la Creo que buena caracterización de la edificación, pero Sabe la plata. creo que ya estamos más Oye, dejó la enfocados. víbora chillando acá el vicerrector, no. Lo corrió Ah, la sí, luego se fue, ¿no? Sí, no dice Ahí sí lo corrió. Todo güey. mal, Eso no viene. Pues ya viste, Ángel, por qué te invitamos a que te nos unieras permanentemente en esta última etapa. Porque creo que es bien importante el Clarificar algunas cosas. clarificar muchas cosas que traemos aquí, que pues no podemos, no tenemos la suficiente conocimiento como para poder visualizar algunas cosas que serían interesantes que integráramos, ¿verdad? Pues para por lo menos poner uno de cada uno. Por ejemplo, ahí nos faltó sobre el tema de educación, sobre la competitividad a la innovación. A lo mejor el B sería, lo podrían colocar ahí, ¿no? Concursos sistemáticos, ¿no? Eso ayuda a la competitividad. Sí. ¿no? Sí. Si quieres, baje el C, el concursos sistemáticos, y póngalo en el C de abajo, en el Andele. Creo que eso ayudaría, ¿no? Que haya concursos, eso fomenta, ¿no? Ujú. A ver, fomento de la creatividad, creación de talleres. También el C, ¿no? Evaluaciones, también ahí tendríamos en los sistemas de El evaluación de C, ajá, el C desempeño. sería en el C. El C, el Sistemas de evaluación de desempeño. Programa de vinculación interna. Es para fomentar competitividad, profesionalización. Transparencia. El C en el C, entonces, programa de vinculación internacional en competitividad de la innovación. Lo que pasa es que aquí estarían al sistema educativo, dentro del sistema educativo. También se podría repetir a nivel social, abajo, en el C. Perdón, en el ¿qué? Sí. El Este, C. El C. No, esos dos que habíamos visto de los concursos sistemáticos y el sistema de desempeño se pueden abajo a nivel social también. Donde dice abajo del premio a la innovación. La base de datos de virus ha sido actualizada. o sea, ¿Tú le pusiste el antivirus? No, se lo busca. Sí, en español. Les digo, se lo puse No, yo a ese todas las lo Es que a pusimos todas- nosotros allá. Es que a todas las del fideicomiso les puso el sistema. Está bien bueno ese antivirus. ¿Cómo se llama? Es de los mejores. Avast. Y es gratis. Avast. Y es gratuito. y Bueno, es- la versión gratuita, ¿no? y es mejor que. Pues mira, mejor. Y ya las diferencias no me dejarán mentir aquí los que saben más, pero ya las diferencias son mínimas, ¿no? Y lo importante es que a la hora de estar haciendo sus actualizaciones, pues cada compañía se ponga las pilas, ¿no? Y tenga siempre las vacunas para los nuevos virus, ¿no? Pero pues la verdad ya son mínimas. Yo me acuerdo, cada que sale un virus nuevo,
yo empiezo a ver en la red cómo se empieza a dispersar y todo el mundo empieza, y no, ya sacó, no sé, Norton ya sacó Simon Tech, o se llama Norton, ¿no? Simon Tech o Panda, cada uno, y son ya, las diferencias son en horas, ¿no? Cuando uno saca algo y el otro está sacando otra cosa, ¿no? Se está riendo este Ángel, la verdad. Y es gratis. La verdad. A lo mejor esa compañía tiene menos capacidad para crear virus, ¿no? Entonces por eso, ¿no? No crear. Capaz de que tienen, oye, las empresas estas, ¿no? Un equipo haciendo los virus para ellos. Pues se crean los bomberos a nivel mundial, ¿sí Es que el saben? virus más grande que tienes es el Microsoft. Es un virus. Así es. Estoy viendo el presupuesto, a ver si, por así viene aquí como tema, en el tema de la transparencia, viene la distribución, pero no sé si ya está dentro del presupuesto. Eso sí, porque en un camión te cabe cuánto, ¿no? 40.000, 50.000. Lo que tenemos que entrar es el presupuesto. Y ya, yo estoy queriendo aquí rendición de cuentas, nada más que traen números, o sea, cuántos libros por estado. Eso es bueno porque aquí sería el municipio. ¿Qué? Lo que sé es que finalmente aquí no nos interesa cuántos son a nivel nacional, ¿no? Si se mete el programa como programa piloto sería para Mexicali, ¿no? Entonces no nos interesa, son 25 millones, ¿no? Pero nos damos una idea de cómo, cuál es el valor Lo de que ese está libro. es que costa 96 pesos y divides sobre... Pero fíjate que no nomás sería negocio. eso, también serían todos los libros en inglés que en muchas escuelas y ya en públicas se están llevando, Sí, así es. que son otro tanto libros y esos sí son muy caros porque esos Oye, pero son comerciales, esos no son como ese que casi te regalan el costo por imprimirlo, ¿no? Los libros en inglés sí los compras a precio de librería universitaria, ¿no? Y como decía, el impacto ecológico, ¿no?, que causan. A fin de cuentas, eso es otra cosa, es otro ingrediente que en su momento, o sea, aparte del costo, en su momento lo que vas a dejar de talar o lo que en su momento el impacto que vas a tener, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante manifestarlo ahí, no nomás como TI, pues. Eso, y sigo reiterado en esa parte. O sea, ahí tenemos que manifestar, ya que en su caso se vincule con otro subcomité, no hay problema. Ecología, ¿no? Ajá, pero con educación también. con educación, porque muchas cosas están ahí en educación, a lo mejor ellos también la van a proponer y la van a proponer en un esquema a lo mejor más amplio, pero a fin de cuentas si nosotros lo tenemos que traer o sea, lo tenemos que traer que es parte de nuestra idea, para efectos de que ellos ya lo retomen y ya lo puedan vincular y en su momento ya se haga, no sé, un esquema ya desarrollado con el que traen ellos, ¿no? Pero yo siento que la cuestión ecológica sí debe estar manifestada ahí. No, lo que pasa es que creo que lo que se tiene que justificar desde el punto de vista de innovación. O sea, ¿esto cómo va a impactar a la innovación? O sea, ¿cómo vas a crear o fomentar en la sociedad la capacidad innovadora? Lo de si es medio ambiente, si beneficia a eso, si va a traer menos libros en niños, si se va a lastimar menos la espalda. Tiene que ver con la factibilidad. Exactamente. O sea, porque le Por vas eso a dar se una hace un estudio factibilidad factible. mayor si impacta más áreas, ¿verdad? Sí, porque si en ese estudio sale que es más conveniente darle los libros en papel. Pues ni para qué hacer. Estas son especulaciones, ¿no? Se están manejando. Entonces, la justificación va a ir, creo yo que tiene que ir más en el sentido de innovación. El proyecto no me... Y creo yo que pues ya llevamos como 40 o una hora hablando sobre únicamente eso de las computadoras. Creo que hay mucho más que solamente este aspecto. Y creo que se está saliendo un poco de cuáles, creo yo, que por lo que he estado escuchando, quieren llegar ustedes a justificar cómo hacer que la sociedad inicie o empiece a madurar su capacidad innovadora. Entonces yo creo que sobre ese aspecto, pues es donde tiene que girar toda la propuesta. Me gustó mucho la definición que ponen ustedes ahí de proyecto. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido un poquito, ¿no? Ustedes dicen que es la búsqueda de una solución inteligente a un planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad. Entonces, yo creo que entonces, ¿cuál es la necesidad? No sé si está definida, por eso preguntaba si ya está en un documento para... Sí. Creo que debe estar esa parte, ¿cuál es la necesidad? Y de esa necesidad, ¿cuál es si ya está identificado el problema? Sí, porque una cosa es la necesidad y otra cosa es los diferentes problemas que hay para esa necesidad, ¿no?
Y luego de ahí, pues, cuáles son las soluciones, que es lo que ya están ustedes haciendo ahorita. Así es. Que llevamos trabajando ya que son 5 meses. Sí. Parte de la metodología que está manejando es qué es la visión de largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita tenemos una visión imperfecta de lo que vamos a tener en el largo plazo. Sí. Pero conforme vayamos avanzando se va a ir afinando y mejorando. Sí, sí, sí. Entonces la adaptabilidad es el otro concepto de la planeación a largo plazo. Ahorita planeamos para 5 años, pero cuando lleguemos al final o cuando nos acerquemos a los 5 años hay que hacer otro ejercicio parecido a este y volver a actualizar todo. Sí, ¿verdad? sí, o sea, yo lo veo como que hay un objetivo general, que es el de los 50 años al 2050, que es lo que se ve, una visión, ¿no? En 2050 queremos que esto, ¿no? Y lo de ahí desprendes objetivos particulares, que es a 5 años, a mediano plazo, y ya de esos particulares yo lo veo así, como una primera etapa, y no me parece descabellada la culturización, ¿no? La sensibilización de, si quieres llegar a innovar y desarrollar, pues tenemos que conocer primero, ¿no? Conocer lo que hay, las tendencias, que es lo que hacemos nosotros en la universidad. Si quiero que mi estudiante haga un proyecto y desarrolle y luego genera o fomentar la capacidad innovadora, pues no le tengo que decir, mira, ahorita y esto funciona así, ahora qué más podemos hacer, ¿no? para mejorar, ¿no? Y en otros países lo están haciendo así, pero ellos lo hacen de esta forma y esto tiene un problema por estas razones, entonces nosotros qué hacemos, ¿no? Sí. Aquí lo importante de esto es que podamos identificar quién es el actor involucrado. O sea, por ejemplo, en esto de libros de texto, como lo estamos viendo ahorita, es la SEP. Claro. Entonces ya sabemos que vamos a ir a tener que hablar con la SEP para que haga un programa piloto para el municipio de Mexicali, quizás para el 2014, ¿verdad? Sí, convencerlos sí, de la programa piloto, ¿no? de un programa piloto nada más para el municipio. Estoy de acuerdo. Y órale, ahorita por ejemplo que Peña Nieto anda con la cuestión de las computadoras, a lo mejor es la opción de que son los primeros que les llegamos, oye, aquí hay un programa piloto y hay esto, entonces hay la oportunidad y hay la posibilidad de poder manejar cosas el de tipo. sindicato de maestros. Sí, pero algo que comentaba Miguel es que las ambas partes que no quieren, pero porque no sabemos convencer, no sabemos persuadir. Así es. Y la única forma es con un dato, ¿no? Con, mira, así va a pasar, como ahorita que están ese ejercicio que están haciendo ustedes, mira, Sí. ahorita te cuesta tanto y con lo que yo te propongo 3 años amortizas. exactamente, entonces, Efectivamente. creo, no sé, ya es muy De hecho, lo caro, ¿no? ahorita como el 89.86% del presupuesto se va al costo del libro, porque ya ahorita me metí el presupuesto, ya lo chequé, y si lo multiplico por los 96 pesos, quedarían 86 pesos, ya quitando los 118 millones de que te cuestan los sueldos de la gente que trabaja ahí, y también que son otros 118 de la operación, su renta, luz, agua, lo que tengan que ver. Ahí lo estarías ya verificando, ya como un dato adicional, ¿no? Pues eso. Entonces, ¿qué le pondremos ahí? ¿Mande? Pues ya, así lo dejaríamos, ya que Pues yo creo que ahorita ya le suspendemos. pues ya quedan por lo menos. Y la próxima nos enfocamos más a hacer el listado Sí, y pues, después a distribuirnos la así es. chapa, ¿verdad? 1, 2. ¿Cuántos quedaron finalmente? Son 3, Son 4, sí, pero ya, ¿qué serían estas 2 líneas? Esas serían las líneas. Se supone que de cada uno de esos haríamos Además ya como, a ver cuántos son, como 15, de los rojitos cuántos son, en total. A ver, primero son 3, más 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. 17. 17, y eso que nos faltó desarrollar en poquitos temas, nomás al final, ¿no? Por ejemplo, en fomento a la innovación, en el A no pusimos ni en el B, solamente en el C. Y más abajo, no pusimos nada del impulso al liderazgo, ¿no? Vamos a pensar que llegamos como a 25. Y luego cuando hagamos la jerarquización, a lo mejor eliminamos algunos. Claro. No, y las dos se pueden agrupar, ¿no? O sea, algunos se pueden agrupar. Es Porque que el no liderazgo va muy pero es ligado que no con están el- repetidos también, ¿eh? O sea, por ejemplo, competitividad de la innovación, el A y el B están también en la parte de abajo. Lo podemos hacer, por ejemplo, uno Uno solo para todas las. pero que líneas, contemple dos universos de aplicación, uno para la educación y otro para la sociedad, o qué sé yo, ¿no? Por eso es la importancia de ir cubriendo todos los conceptos que están ahí. Cuando hablas del universo, dices, este proyecto va a estar orientado a 2 universos, a las escuelas primarias, por decir una cosa, o en una primera etapa a las primeras primarias y en otras a todo el sistema educativo, ¿no?
Pero por otra parte a la población en general abierta, y ahí indicaríamos los criterios de atención específico que también está marcado ahí. Nomás como dato, sí está incluido el gasto de la transportación. El costo de hacer el libro, 1.500 millones, gastos administrativos 56, gastos de distribución 217 millones cuesta distribuirlos. Si está incluido, ¿verdad? Que te da los 1.800 millones. Ya está incluido. ¿Te quieres la pluma? Mira. No sé por qué que traen 46 millones de ingresos propios y un déficit, un subsidio de 1.800 millones. A lo mejor venden libros, o sea que producen, por ejemplo, creo que ahí lo del Fondo de Cultura Económica se producen ahí, se imprimen ahí. Los talleres, ¿no? Ahí se editan. Sí, ahí se editan, ¿verdad? Ya hay revistas, ya hay cosas, o sea, hace trabajo. Generan 60 millones de pesos la Comisión Nacional de los Papeles. Yo creo que pues ahí pues sí. Pues trae un subsidio de 2.136 el subsidio y 60 millones, perdón. Los talleres gráficos de la nación son impresionantes, ¿no? No hay mejor organización de producción de impresión. Ahí el papel es reciclado yo también. Sí. Eso sí. Pues bueno, pues hasta aquí dejaremos algún comentario, duda, señores. La sesión ha terminado. Podemos dar gracias a Dios. Algo que pudiéramos alimentar, que ustedes tuvieran información. Habías quedado tú de enviar algo, ¿no? Sí lo remití. ¿Sí ya? Sí. Perfecto. El mismo día, de aquí lo envié. No, ahorita dijiste que... Ya lo mandé. Ya okay. está enviado. Va a llegarle 2 veces porque el primero se me olvidó juntar documentos juntos y el segundo ya. Y del otro sí les envié lo que... Para que esas cosas... Que hasta tú me contestaste, ¿no? Que sí lo había recibido, ¿no? ¿Sí, verdad? Y ya lo subiste, ¿no? Sí, bueno, yo subo los... Sí, así es. También me contestó él en el momento y ahorita lo mandé 2 veces. El que diga el bueno es el bueno. No sé si tengo tu correo, no, eso sí tengo mi email. Pero ahorita para darte hasta que vi. Sí, no, yo lo envío. Si no, para ver, tengo